Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica en domingo de Pascuas a las 8 en punto y en vivo. Maite Sarazuela, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy en La Letra Chica, en la segunda hora, vamos a estar entrevistando a los intendentes de Montevideo y Canelones, pero antes nos vamos a meter en el mundo de las redes y la política. Porque bueno, la campaña está entre nosotros y como todos sabemos, desde que las redes sociales hacen lo suyo y son masivas, ha cambiado radicalmente, no tanto, la forma de los ciudadanos de participar en la discusión pública. ¿Qué tanto peso tiene esto en la campaña electoral que ya se está desarrollando? ¿Y qué tan fácil les resulta o no a los candidatos participar de estas nuevas plataformas? Aprovechamos para anunciar nuestro comienzo, nuestra actividad en TikTok. Buenas, hoy día de trabajo acá en el Senado. ¿Estamos ahí? Estoy llamando Orsi, que no me pesa. Hola. Arrancó la mañana. Más o menos medio mate de yerba. Ya, y te voy a explicar cómo es la técnica. Y yo por lo menos pongo agua tibia. Revolvemos un poquito. Entonces mojás ¿Moja? el azúcar. El primer Masterchef uruguayo. Haciendo el pedido de la familia, Chivito. Sin morrón no es Chivito Silva. Tostada a la sartén. Me das un pancito, lo mojo ahí, ¿no? Quise aprontar el tupper porque nos queda para la noche. ¿Estamos en mis redes? ¿Sí? Bien. Mejor así. Llegamos a los 10.000 seguidores en TikTok. Y como cada domingo, Juan Pablo Rodríguez nos aporta voces desde algún lugar de Montevideo. JP, buenas noches, querido. ¿Cómo estás? ¿Dónde andás? Hola, Jota. Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestros televidentes. Estamos apostados en las criollas del Prado, día número 8, último día. En un rato nada más en el escenario Citarrosa se entregarán los premios, pero nosotros nos encontramos dentro del galpón de artesanos en virtud de esa llovizna copiosa que aparece en Montevideo de a momentos, la temperatura que viene en descenso, 18 grados en este preciso instante, y nosotros que nos vamos a prestar a hablar con quienes estén aquí acerca del tema que se va a tratar hoy en La Letra Chica. ¿Qué uso le damos a las redes sociales? El sentido político de las redes y también la confiabilidad que tenemos en estos instrumentos. Aquí estamos con una persona, bueno, vecina, nombre. Ana González. Bueno, Ana, ¿qué uso le da usted a las redes sociales en este caso de su emprendimiento? Y avisar en todo momento que estamos acá en Las Criollas, que acá me pueden encontrar y venir a visitar este espectáculo, disfrutar y de paso hacer alguna comprita de regalo, lo que sea. A grandes rasgos, ¿le parece increíble las redes sociales, la información que se publica allí? Es de utilidad siempre y cuando sea bien usado, ¿no? Ayuda un montón a hacerse conocer, más en este rubro, en el de emprendedor, que uno está prácticamente camina solo, ¿no? A veces tratando de encontrarse con otros compañeros que están en la misma situación para poder acompañarse y apoyar, pero las redes sociales acompañan bastante, sí. En este año electoral, ¿sigue algún candidato político? ¿Le gusta seguir la campaña política por Instagram, por Facebook, por Twitter de repente? No, campaña política no sigo. La verdad es como que estoy muy concentrada en lo mío y la política no. En 20 segundos, véndame lo que tiene aquí en 20 segundos tenemos, a ver. 20 segundos. Mirá lo que es este canasto, hecho con cuerda de algodón cocido a máquina. Ajá. Y los detalles son de chamano. Mirá qué ternura. Qué bueno. ¿Hasta cuándo está aquí? ¿Hasta hoy? ¿Y después dónde la gente la puede encontrar en las En redes? redes sociales, en dulcecuerda.uy, en Facebook o en Instagram, o si no, en el local de cercanía, en el mercado agrícola. Bien, muchas gracias, es muy amable. Aquí tenemos distintos artesanos que están aquí, compañeros, realizando las ventas del día. Acá el caballero, me veo, Taller Octubre, Uruguay. Caballero, buenas noches, estamos en vivo para La Letra Chica. ¿Cómo le va? Bueno, ¿no? En el último día de la venta ya. Sí, ya terminando ya. ¿Tiene redes sociales este emprendimiento? ¿Qué uso le da en lo personal a las redes? Para difundir el trabajo que hacemos. ¿Le parece un lugar confiable las redes para vender, de repente para comunicarse con quienes quieran comprar un producto? Sí, hoy día creo que es lo mejor para comunicarme con la gente que nos sigue y todo eso, lo que buscan nuestros productos, ¿no? En este año de campaña electoral, ¿sigue algún candidato a la presidencia por Instagram, por Twitter, por Facebook? ¿Forma parte de sus intereses? Sí, sigo, sí. Algunos. ¿Qué le parece la información que los políticos a veces ponen en las distintas redes? ¿Le parece confiable?
Sigo más bien no a los candidatos directamente, sino a las agrupaciones políticas. Y me entero de movidas que hay, ¿no? Para ir a participar y eso. Claro, confía más en lo partidario que en lo individual de cada político, me quiere decir. Sí. Bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿en dónde lo puede encontrar la gente rápidamente para quien esté mirando La Letra Chica en este momento le pueda comprar algo después también de esta criolla? Instagram, Taller Octubre. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, el caballero de Taller Octubre, importante también la apreciación, Tempo, Maite, ¿no? Acerca de, bueno, cuál es el uso que le da este vecino que confía así en lo partidario, en la fuerza política, pero de repente no tanto en el ámbito más individual. Acá me voy a meter acá. Taller Prado, joyería de autor, dice el cartel, permiso. Le damos las muy buenas noches. Estamos en vivo para la letra chica. Bueno, último día de la criolla hoy. Estamos preguntándole a la gente, bueno, si confiamos en las cosas que vemos en las redes sociales cuando esto tiene un sentido político. ¿Qué tiene para decir usted? Bueno, mirá, yo cada vez que veo esas cosas así en internet, digo, pensar un poco más críticamente, ¿no? Planteárselo, verlo y decir, bueno, qué cosas pueden ser tan ciertas y cosas que me pueden trascender a mí o que pueda haber. Entonces, es como hacer como un discernimiento de lo que se va viendo, ¿no? Eso es un poco lo que yo pretendo hacer cada vez que veo esas cosas en las redes sociales. ¿Le ha pasado de repente encontrar una fake news en Instagram, en Twitter, en Facebook también? Sí, tipo, a veces ver alguna noticia y decir, esto es así, empezar a buscar un poco y ver que capaz que hay algunas diferencias medias sutiles que cambian un poco la noticia o el hecho, entonces es como eso. Buscar la parte crítica y tanto la crítica social como la autocrítica y hacer como un poco o sea, como pensarlo un poco. En caso de que usted siga la campaña electoral en este 2024, ¿lo hace a través de las redes sociales, a través de la televisión, de repente el diario? ¿Cómo consume, digamos, la información de los distintos candidatos en caso de que lo haga? Un poco de ambas, en realidad, un poco de todo. El diario, principalmente diarios web, la tele a veces y más bien por Instagram principalmente, que es lo que más yo utilizo, por ejemplo. Por ahí es cuando veo y ahí voy como sacando un poco lo que hay. Bien, bueno, en virtud de este agradecimiento hacia usted por estas palabras en vivo para La Letra Chica, le pido que me venda algo en 10 segundos. Tenemos 10 segundos para que usted me venda lo que usted quiera para que la gente lo pueda contactar. Lo mío. Tenemos acá piedras, producto de alta calidad, plata 9.50. Y acá tenemos estos anillos hechos de taracea. Muy poca gente acá lo hace en Uruguay. Lo hace mi padre que está por allá. Taracea sería el material. Taracea es la técnica. Correcto. Esto es todo madera y diferentes maderas, como se puede ver ahí. Qué lindo. Eso es lo que estaremos vendiendo por acá. Qué bueno. Bueno, vecino, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena venta, un buen cierre de criolla. No, a ti y a todos los que están viendo. Bien, esto es parte de lo que nos dicen quienes están por aquí, en el Galpón de Expositores, en el día número 8 aquí en la Criolla del Prado. Y bueno, no el consumo de las redes sociales, que es importante. Cada una de las personas que habló con nosotros pudo describir cuál es el uso que le da. En este último testimonio pudimos notar, si se quiere, un sistema híbrido entre que son las redes sociales y los medios más tradicionales, entre comillas, de comunicación. Muchísimas gracias, JP. Y bueno, queda planteada también la pregunta para ustedes que están del otro lado. ¿Usan redes sociales? ¿Siguen la campaña a través de las redes? ¿Siguen a políticos? Nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Nos gustaría saber qué piensan y también qué van opinando respecto a las cosas que vamos a ir conversando en este programa. Y antes de recibir al panel, le queremos mandar un abrazo grande a Karina Núñez, que se está recuperando de una gripe, así que no la vamos a tener aquí esta noche. Pero bueno, te queremos que te recuperes pronto. Y ahora sí, Álvaro Padrón, Camilo Pons Migliaro, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un abrazo a Karina también desde aquí. Y para arrancar fuerte. Para arrancar fuerte. Bueno, primeras opiniones respecto a estos temas. A ver, yo creo que esta es la última elección que va a funcionar más o menos como conocemos aquí en Uruguay. Iba a decir la última elección normal, pero quiero evitar esa palabra porque quizás normal para mí y no para quienes empiezan a necesitar otro tipo de comunicación, de forma de relacionarse
no solo con la política, sino con la sociedad, pero estoy convencido que estamos en un cambio en ese sentido muy profundo y por lo tanto es inevitable que también influya en la política. Un momento bisagra. Camilo, ¿vos cómo lo ves? Bueno, primero que nada también un saludo para Karina que se está recuperando. Coincido con Álvaro, en mi caso, por ejemplo, la política, mi vida política se ve completamente transversalizada por el uso de redes sociales, para mí es algo natural, pero también me pregunto hasta qué punto es natural para las personas que me rodean y personas incluso de mi generación, qué importancia se le da a la vida política a través de las redes sociales, es una pregunta que me parece que varía mucho de persona a persona, vale la pena discutirlo, entrar en detalle en eso. Bueno, ver aspectos positivos y negativos, un mayor alcance de la información, se democratiza a través de las redes sociales, también se da, digamos, paso o se dan oportunidades a malentendidos, a proliferación de fake news. Es un tema muy complejo, la verdad me cuesta resumirlo, honestamente. No sé, tengo como muchas incógnitas en cuanto al uso de las redes sociales de las personas que me rodean y cómo lo vive la población, así que bueno, estaremos charlando sobre eso. Sin lugar a dudas que hay alguien que nos va a ayudar a entender mejor este tema hoy y es nuestra primera invitada. Se trata de Ana Laura Pérez, nuestra compañera del canal, periodista. Como ustedes saben, ella lleva adelante incluso el ciclo Conexiones, que tiene que ver con toda esta cosa moderna, ¿vio? De la comunicación, la tecnología y la forma de relacionarnos a través de ella en sus distintos aspectos, que va en vivo los viernes 22 horas y su repetición pasó hace un ratito, es los domingos a las 18. Ana Laura, gracias. ¿Cómo estás, querida? Lo más bien. Abrazo a Karina y no sé, linda mochila esta de explicar todas las dudas que tienes. No puedo con eso. Vas a ir despachando dudas de una. Beso a Karina también, por supuesto. Y mejorate prontito, Cari. A uno le pasa, que no es experto en esto, que a medida que va aprendiendo cosas, bueno, pasa en la vida también, ¿no? Más preguntas se le abren. ¿A vos también te pasa o realmente ya estás dominando el tema de una manera, con un nivel de solvencia aceptable? No, hay incluso una regla que dice eso, que cuanto más sabés sobre un tema, menos sentís que sabés sobre un tema. A mí me pasa que entiendo que cada vez se complejiza mucho más. Por empezar, me parece interesante, más allá de que para algunas simplificaciones pueda ser útil, también hacer la salvedad de que hablar de las redes sociales ya es complejo. Porque no es lo mismo TikTok en términos de storytelling, de manera de contar, de tipo de lenguaje usado, de gente que lo usa, de un montón de cosas, de dueños. No es lo mismo en un montón de cosas que ex Twitter o que Facebook, que vive y lucha en países como Uruguay, a pesar de lo que algunos podemos creer. Digamos, tienen los Instagram, ¿no? Aparecía ahora en estas preguntas que se le hacía, gente que decía, yo uso Instagram, ¿no? El resto no. Entonces ahí también hay otras lógicas, otras maneras de consumir. Es como diferente ¿En cada este red. momento sentís que es más lo que las diferencia que lo que las une? ¿O viceversa? ¿O es una pregunta que no ha lugar? No, es como un agujero negro que van como entrando, así. Tampoco es una frase mía, ¿no? Hay varios especialistas en esto que dicen que las redes se vienen como pareciendo cada vez más, ¿no? Ajá. Porque empiezan a implementar cosas, a vos te funciona una cosa, entonces yo lanzo una cosa parecida. TikTok e Instagram, por ejemplo, vienen haciendo esa lógica de empezar a tener cosas una de la otra. ¿Sí? Bueno, YouTube, que apareció con los cortitos de hace unos meses ya, ¿no? Exactamente. Pero no había Sí. cosas de YouTube, videos. Igual de todos modos, de todas formas, tienen lógicas diferentes muchas veces y tienen públicos distintos y tienen usos diferentes. En términos incluso de ecosistema informativo y de para qué vos, en términos de, yo no me dedico a la comunicación política, pero si vos lo pensás como herramientas de comunicación política, su uso es bien diferente. ¿A qué públicos vas? ¿Para qué? ¿En qué punto de la estrategia vos pegás? El típico ejemplo es Twitter en realidad no es una red social masiva, pero estamos todos los periodistas, están todos los economistas, están todos los abogados, están todos los académicos, ¿no? Entonces, si vos querés generar agenda en un tema, en los medios tradicionales, Twitter o X es una alternativa potente, porque ahí te vemos los periodistas y es posible que generemos eso. El presidente actual de la República lo ha hecho, ha anunciado que cambia un ministro a través de Twitter. Y eso no es para llegarle a la mayoría de la gente, sino para que los periodistas, es casi como un comunicado de prensa, ¿no? En cambio, TikTok tiene otra lógica, otro tipo de público, otro esquema de para qué lo usás. De hecho, es interesante, justamente como red, ver cómo lo están usando los candidatos que tienen, porque hay un montón de oportunidades mejor ahí, por ser amable.
Bueno, ya vamos a llegar a eso, porque tengo directa para dentro de un rato una pregunta Por acerca eso. de el borde de hacer el ridículo, ya sea cuando empiezan a dar opiniones fuertes para confrontar y pisar fuerte, que a veces se pueden ir un poco de rosca y ponerse un poco violenta la comunicación y descalificar al otro y perder nivel. O cuando, bueno, hago un bailecito como para ser popular y llegarle con calidez. Pero ya llegaremos a eso. Lo que te quiero preguntar a propósito de esto que tirás sobre la mesa es, bueno, entonces, ¿cómo te parece, en términos muy generales, que se relacionan la política en las redes y las redes? ¿Es una relación sana? ¿Aporta? ¿Qué sentís que ha cambiado en estos tiempos con esta cuestión de las redes metidas en la política? Como quieras, tomándolas en general o individualizándolas como hacías recién. No, es que tienen sus particularidades, pero para algunas cosas podemos generalizar. Yo creo que, a ver, los políticos van o deberían ir a donde está la gente, a hablar con gente. Y de un tiempo a esta parte, un poco lo que decía el panel es, la gente está en las redes, la gente le dedica horas de su vida. Y cuando hablamos de las redes, además, también tenemos que poner en contexto que estamos hablando de... No, las redes son como una entelequia. La gente visita amigos en las redes, tiene comunidades, conecta con otros, hace un montón de cosas que antes de repente hacía mucho más en otros territorios y ahora una porción de eso lo hace en las redes. Entonces, la política va a ir a buscar eso, porque así como vas a una feria, vas a un foro, vas a una red, porque ocurren fenómenos similares. Y redes, de nuevo, específicamente en redes como Twitter, por ejemplo, se dan debates públicos, hay algo así como de ágora en algún punto, súper intermediada y con un montón de reglas que hay que tener en cuenta, pero hay es una red que tiene una intención de debate. Hay otras que por su arquitectura, como Instagram, y no promueven mucho el intercambio. Es más una cosa más uno a uno o de consumo puntual, pero también ocupan un espacio en la construcción de un candidato, de una fuerza política, de un montón de cosas que tienen que ver con eso. Eso no está mal, está bien, sí, y yo creo que pasa en otros territorios, ocurre lo que técnicamente se llama comportamiento organizado inauténtico, por ejemplo, que es esto, el hecho de que yo puedo hacer parecer que hay mucha gente interesada en algo cuando en realidad no es gente, o no es tanta, o no está tan interesada, ¿no? O todo eso junto. Pero, y hay plata atrás para que eso suceda. Claro, a eso vamos. pero si querés, podemos decir que es como la versión 3.0 del choripán, ¿no? O sea, podríamos decir que también había comportamiento... Claro, que también había comportamiento organizado inauténtico en otros territorios. Se ha hablado en el Uruguay muchas veces de cierta militancia rentada, a la que se le paga por repartir, el choripán para ir al acto. O sea, digamos, si vos hablás técnicamente de comportamiento organizado inauténtico, y como poder puede haber en otros territorios. Claro. Sí, en redes es mucho más difícil diferenciarlo, detectarlo, separar, digamos, la paja del trigo. Es bastante más complejo, se puede, pero hay que dedicar tiempo. Eso es lo que, digamos, puede complejizar en términos de una campaña política, entre otras cosas. Por ahí la seguimos en un instante porque te quiero preguntar algo a propósito de eso, ¿no? En la famosa dicotomía de apocalípticos e integrados. Si estamos mejor o estamos peor. Yo sé que es un poco reduccionista, pero vamos a seguirla por ahí. Mientras vamos a ampliar la conversación con lo que refiere al mapa político de Uruguay, ¿no? Con números, con datos de cómo se están moviendo entonces los candidatos, por ejemplo, en lo que refiere a redes. Y para hablar sobre eso recibimos a Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana. Muy buenas noches y ¿cómo estás? Buenas noches, Maite, ¿cómo estás? Bueno, tema interesantísimo. ¿Por dónde quieres arrancar? Bueno, primero contar que sí, desde la Usina nos parecía muy interesante ver un poco y analizar la presencia justamente que se hablaba recién de los precandidatos, precandidatas en redes sociales. Ahí lo que hicimos fue analizar el periodo febrero 2023 a marzo 2024, o sea, el último año, y nos centramos en dos redes, Instagram y TikTok, que son una de las principales, digamos, que usan los precandidatos para impulsar sus campañas. Bien. Bueno, ahí lo que tomamos son 11 cuentas públicas, digamos, de precandidatos, y ahí vemos el primer gráfico, que nos centramos en lo que son la cantidad de posteos de estos precandidatos y precandidatas en el último año por red social. Ahí vemos, abajo está un poco la foto y tenemos distinguido entre lo que es Instagram y TikTok.
Así como podemos decir que hay una presencia mayoritaria, digamos, de cantidad de posteos en Instagram. Ahí va, o sea, el TikTok naranja es Instagram, que es el que exacto, vemos que el tiene naranja más es Instagram, peso, ¿no? que tiene más peso. La red TikTok es un poco más incipiente acá en Uruguay, Sí, más entre los nueva precandidatos, también, es más tal nueva. cual. Entonces algunos, sobre todo ahí el Frente Amplio tiene un peso mayor en lo que es Instagram. Y en lo que es TikTok, la coalición aparece como un poco intentándolo más, ya que es nueva, pero lo intenta un poco más que el Frente Amplio. Después vamos a ver un poco lo que son las interacciones. Bien. Pero bueno, este es el panorama, digamos, general de lo que es el peso de los posteos. Después vemos, por ejemplo, que Vergara no tiene TikTok, es el único precandidato que no tiene TikTok. Y dentro del Partido Nacional, ahí Gandini es el que tiene 75 posteos en TikTok, el que ha apostado más, digamos, a esa cuenta. Y la que más publicaciones tiene, entonces, es Carolina Cose en el último Instagram. año, exacto. Y Andrés Lima también tiene un peso importante, digamos, en cantidad de posteos en la red. Bien. ¿Por dónde seguimos entonces? Bien, ahora vamos a centrarnos en lo que es Instagram específicamente y vamos a ver un gráfico que lo que tiene es lo que traemos es la evolución en el último año de estos precandidatos y precandidatas. Entonces vemos que ahí en la última, ahí a la derecha lo que vemos es como el ranking, digamos, del último bimestre de esos precandidatos. En la evolución vemos que tenía el Partido Nacional, los que están en celeste, digamos, son los precandidatos y precandidatas del Partido Nacional, en rojo los del Partido Colorado y en amarillito son los del Frente Amplio. Bien. Y Manini Ríos abajo. Y lo que vemos es que tenía, digamos, en términos de likes, porque acá vimos posteos, pero ahora vemos como la interacción, porque pueden haber muchos posteos, por ejemplo, el caso de Andrés Lima, lo vemos ahí al final, tiene una gran cantidad de posteos, pero en términos de interacción, en términos de likes, no genera tanta repercusión. De hecho, aparece último entre los precandidatos que analizamos. Y ahí vemos que el Partido Nacional venía, digamos, con un peso importante, pero desde enero, digamos, desde ahí a finales de diciembre, vemos que Yamandu Orsi y Carolina Cose en términos de interacción superan, digamos, al Partido Nacional. Después vemos al partido, ahí Álvaro Delgado, Juan Sartori y Laura Raffo, y luego los candidatos del Partido Colorado como en un tercer escalón. ¿Y estos son posteos y las historias también se pueden medir o no? ¿O esa ya es información que no es No, estos son solo de posteos. Solo de posteos. Sí, ¿Y los reels también? Y los reels Porque se pueden ver varias herramientas en visualizaciones, redes, exacto, ¿no? se Ahí pueden está. analizar visualizaciones. Perfecto. Después nos interesaba ver un poco cuáles son, entrar un poquito en ver cuáles son esos posteos que generan más likes, digamos, en Instagram. Y ahí también analizamos en el periodo del último año y los que han generado más likes, digamos, en Instagram. El primero, que nos llamó un poco la atención, es un posteo de Robert Silva a propósito de un emprendimiento de ladrillos en Jung, que tiene 130.000, incluso está muy por encima que el segundo, que es este que vamos a ver de Yamandu Orsi, pero el primero es este de Robert Silva, que tiene más de 130.000 likes, digamos, ese posteo. Él tiene dentro de su cuenta de Instagram un seguimiento, digamos, una exposición de determinados emprendimientos en territorio, y este fue uno de los primeros en noviembre del año pasado, de los primeros posteos vinculados al tema, y tiene, ahí está, más de 130.000 likes. ¿Y esto se sabe? O sea, esto es una difusión, digamos, orgánica, no paga. Bueno, ¿Se eso no puede lo saber o sabemos. no se sabe? Eso no lo Ahí sabemos, va. exacto. Porque Nosotros quizás analizamos podría solo en términos de likes, explicar pero también podría la llegada. explicar. Bien. Después, en segundo lugar, está un posteo de Yamandu Orsi, donde reivindica la figura de José Mujica, también, que tiene 25.000 likes, y ahí vemos como la asociación simbólica entre Yamandu y Pepe Mujica, que digamos, rinde mucho al candidato. Y en tercer lugar, Carolina Cose, cuando fueron los 300 años de Montevideo, que también ahí tuvo mucha repercusión y tiene likes. En estos dos casos son videos y en el caso de Carolina Cose son fotos. También el 8 de marzo también generó algo similar, digamos, a ese posteo de los 300 años. Bien, y si nos metemos en TikTok, que es para mí en lo personal es una red muy desconocida, no tengo, nunca entré, me aparecen en otras redes contenidos de TikTok. Ahí está. ¿No? Sí, para mí también igual. Entonces nos interesaba un poco indagar y vemos que el panorama es bien diferente a lo que es Instagram. Ahí tenemos también la evolución del último año y vemos que la predominancia, digamos, de Juan Sartori es el candidato que más ha explotado, digamos, esta red en el último tiempo y ha tenido más interacciones, digamos, en este último tiempo. Vemos ahí el Manini Ríos, que empezó su cuenta de TikTok en febrero. Ahí va, que es este en verde, ¿no? Es este en verde, es Manini Ríos, empezó su cuenta en febrero y ha tenido
digamos, cierta, digamos, repercusión, digamos, interacción con su cuenta, entonces aparece ahí. Pero vemos una predominancia, digamos, de los candidatos del Partido Nacional, Juan Sartori, Álvaro Delgado, después Manini Ríos y después recién Carolina Cos y Yamandu Orsi, más incipiente. Sin embargo, es interesante algo acá, que Yamandu Orsi tiene en su cuenta oficial de TikTok tiene un posteo solo. Sin embargo, se ocupa el quinto lugar, digamos, en el último bimestre, en términos de likes e interacción. Claro, o sea, por más de que sea uno solo, generó una repercusión mayor más que Andrés Ojeda, Robert Silva, que vienen trabajando el TikTok desde hace mucho más tiempo. Perfecto. ¿Y qué más tenemos entonces? Bien, y después hacemos el mismo ejercicio, pero con TikTok, de los posteos con más likes, y ahí vemos, como veíamos, en consonancia a lo que veíamos recién, que son 3 videos de Sartori, de la cuenta de Juan Sartori. Ahí va, uno es haciendo el desayuno, ¿no? Y en el exacto, otro... el primero, generalmente él lo que hace son postear escenas de la vida cotidiana, digamos. En el 2023 el video, el posteo que más se vio es uno donde él estaba en el Senado, digamos, y muestra un día en el Parlamento. Pero si nos centramos eso en 2022, disculpa. Y en 2023 sí, son estos 3 videos. Uno es haciendo un huevo, haciendo un desayuno, digamos, que él muestra ahí como una escena de su cotidianidad. Después el segundo es un día como trabajador de McDonald's también, que fue una colaboración que él hizo en 2019 para el Mac Día Feliz. También aparece en segundo lugar, y después un video defendiendo a Spotify cuando estaba por irse del país también. Ese tuvo mucha repercusión. Y en cuarto lugar, el que, como veíamos en la gráfica anterior, el que está teniendo bastante, digamos, repercusión e interacción es Manini, o lo está intentando por lo menos, en Manini Ríos. También con videos vinculados en su despacho en el Parlamento y que él cuenta su día a día. Específicamente lo que hace fue su lanzamiento, digamos, de la cuenta de TikTok, que es muy reciente, fue en febrero de este año, pero está apostando mucho, digamos, con muchos posteos Y otra cosa interesante con Sartori es que él no tiene tantos posteos, pero sí tiene mucha interacción con sus posteos. En el último año tiene 9 posteos en TikTok. Sin embargo, son los que tienen más likes en esas redes. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar de todos estos datos? Y bueno, las conclusiones son básicamente que el Frente Amplio apuesta más por Instagram, y luego la coalición, sobre todo el Partido Nacional, apuesta más por lo que es TikTok, o por lo menos lo está intentando, digamos. Y los videos que tienen más repercusión, digamos, los posteos que tienen más repercusión son aquellos que muestran escenas de la vida cotidiana, sobre todo en TikTok, y videos, digamos, con alguna emocionalidad presente en lo que es Instagram, también son los que generan más interacción y visualización. Elina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, ¿qué les parecen estos datos? Álvaro, Camilo, no sé si... Álvaro, ¿vos redes? No, ¿o sí? No. Yo te he buscado varias veces y no, es muy difícil encontrar a Álvaro Padrón en redes. Pero bueno, ¿consumís de alguna manera? ¿Cómo ves esta campaña y estos datos que fue contando Elina? Yo creo que es inevitable estar en ese campo, ¿no? Y de alguna manera conectar. Igual me gusta volver un poco al origen de la conversación más conceptual, ¿no? Por esto de si está bien, está mal, esta discusión que nos atraviesa siempre con un cambio tecnológico, ¿no? Hace 4 años, estaba mirando hoy con Ana Laura en La Letra, estábamos analizando este mismo tema en relación a la elección de Estados Unidos. O sea, justo hace 4 años, porque estamos otra vez con elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y era el fenómeno Trump y todo lo que había significado. Y el profe Piñerúa al final del programa nos decía, ¿eso puede pasar en Uruguay? Y entonces el primer punto para mí es salir de esa lógica de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? De creer que acá las cosas no llegan, no nos pasan. Bueno, le decíamos con Ana Laura ese día, sí, va a pasar más tarde, con menos intensidad quizá, y yo creo que está pasando, ya es una realidad. Este informe que acabamos de ver nos demuestra eso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema con esto es que esa actitud de esperar nos hace que no nos preparemos. Y yo creo que la discusión más de fondo es qué hacemos frente a estos fenómenos. Prepararnos, por ejemplo, en materia legislativa. Por ejemplo, y ahí voy a la segunda cuestión, que al menos en mi caso, aunque no lo conecte con este tema de las redes sociales, lo conecto con los cambios tecnológicos en mi experiencia en el mundo sindical. La idea de creer que el problema es la herramienta. En una época, en la primera revolución industrial,
los trabajadores querían romper la máquina a vapor, porque estaban convencidos que le quitaba trabajo. Esto es como querer a mi hijo de 11 años, con Ana Laura hablábamos hace un rato, tiene un hijo de 12, quererle romper el celular. O sea, no va por ahí. No va por ahí. La herramienta no es el problema. Malas prácticas existieron siempre. Campañas sucias existieron siempre, en diarios, en televisión, en radio. O sea, es un error poner el foco en la herramienta. Por supuesto, la herramienta transforma la forma en que se realiza esa práctica, pero no podemos empezar diciendo el problema es la herramienta. Entonces, a mí me parece que el foco en relación a la sociedad en su conjunto viene por la discusión de la regulación, que además se está dando en gran parte del mundo. En Europa acaban de aprobar una ley que tiene que ver más vinculado a la protección de datos, al gran asunto de la concentración y del poder económico detrás de estas herramientas. Y en relación a la política no tengo duda que la discusión es cómo se discute el financiamiento de los partidos y de la política como tal, que no es un problema solo de la campaña electoral, es de todo el periodo. El financiamiento al final de la democracia. Entonces, me parece que de vuelta ahí se cumple eso que habíamos dicho hace 4 años. Llegamos tarde, se dan cuenta que la ley que se está discutiendo en el Parlamento no toca las redes sociales. Es una ley sobre los minutos de televisión, que en una época fueron muy importantes porque la televisión, esto donde estamos ahora, era central. Fue un cambio radical al que leía y hacía política por los diarios, por la radio o en el territorio, y esa es una discusión que hay que seguir dando, cuánto vale ese trabajo. Valía mucho el cambio en la televisión, entonces era clave en un asunto donde había mucho dinero detrás y el poder económico podía influir más que otros mecanismos, era muy importante intervenir. Bueno, ahora estamos en algo similar, no nos asustemos tanto, simplemente hay que actualizar los mecanismos que tenemos para controlar, para democratizar esos medios y garantizar que al final todos estén en igualdad de condiciones para utilizarlo. Pero no tengo duda que vino para quedarse esa lógica porque la incorporó la sociedad. No es que la política la incorpora y luego la sociedad la practica, es al revés. Entonces, me parece que el asunto es cómo actuamos a tiempo para no transformar eso en una desventaja o en un retroceso cuando en realidad es un avance. De momento igual creo que es tierra de nadie, ¿no? Quitando, Ana Laura lo sabe bien y lo puede explicar, pero quitando lo que es las propias normativas de las plataformas, en realidad acá nosotros a nivel nacional, no sé si tendremos algo, Ana después nos contará. Camilo. Bueno, a mí me resulta muy interesante lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. También me gustaría volver a hacer referencia a lo que comentaba Ana hace un rato. Me anoté acá, ella comentó que había un problema con separar la paja del trigo. Yo entiendo que va por ahí también la cuestión de por qué causa tanta polémica las redes sociales. Me parece que mismo dentro de la discusión en el ámbito político, ya sea político partidario, no importa si son organizaciones políticas no partidarias, se está dando una discusión interna muy importante de cómo utilizar las redes sociales, qué alcance tienen. Se habla textualmente de propaganda tradicional y propaganda no tradicional, el tipo de información que se puede transmitir por esos medios. Mostrábamos recién ahí el tipo de videos a los que se hacían más referencias o que tenían más repercusiones en las redes sociales, no eran videos que tuvieran un contenido político informativo profundo. No es lo mismo si yo voy y pinto un muro y escribo una consigna política clara, concreta y concisa, que si subo un video a YouTube, iba a decir a TikTok, haciendo un poco una desactualizado también. Claro, con la misma consigna, las repercusiones son distintas, eso me parece muy interesante. Justamente yo creo que es el Partido Nacional ahí en particular estuvo muy agudo en cuanto a cómo se apuntó hacia las redes sociales y la forma en la que se hizo, porque también creo que hay como una falsa noción de que las redes sociales solamente sirven para alcanzar a la población joven. Y no es así, no es así. Es más, las personas que se dedican a crear contenido vinculado a la vida política del país no tienden a ser personas de mi edad, por ejemplo. Son personas por lo general mayores. Entonces, es muy interesante también el tipo de información que se maneja en esos espacios, que son espacios que atraviesan la vida política y no lo van a dejar atravesar nunca jamás. Entonces, me parece muy interesante también el análisis que hace Álvaro. Me parece que nos debemos como el estudio de tratar de comprender el rol que juegan, comprender en profundidad el rol que juegan las redes sociales en la vida política y en la vida en general. Tenemos fenómenos en la región que respaldan esto que comentaba Álvaro, de que las redes sociales llegaron a la política para quedarse. En Argentina ganó un presidente cuya campaña electoral tuvo un
pilar vertebral en las redes sociales, en la participación televisiva también, pero fundamentalmente en las redes sociales, y repercutió en una intención de voto enorme, no solamente en la gente joven, sino en personas de otras demográficas y otras franjas etarias. Entonces, como tratando de redondear un poco, me parece que es un tema muy amplio, que merece ser estudiado, que, como decía Álvaro, tenemos que evitar caer en esas lógicas como de que Uruguay es un país aislado del resto del mundo. Estamos pasando por lo que pasaron países de la región, lo pasaremos más tarde o más temprano, pero lo transitaremos el mismo camino, y son una herramienta más que atraviesa la vida política, que democratiza la información, pero que también se presta a que todos tengamos más alcance en cuanto a lo que podemos decir, hacer, y bueno, también hay que ver cómo como sociedad nos vamos a acoplar a eso, cómo lo vamos a regular. Después de todo, de eso se trata, bien en sociedad, no podemos estar tratando un tema tan sensible así nomás. Sí, bueno, sin lugar a dudas se viene un año muy desafiante en esa materia. Y sobre lo que preguntaba recién mi compañera, ¿es tierra de nadie? ¿Son tierra de nadie las redes en Uruguay hoy a propósito de la regulación? ¿Son tierra de nadie en el mundo en general, más allá de regulaciones puntuales? ¿Qué hacemos con todo esto para tener una buena convivencia en sociedad y a la vez de no censurar más de la cuenta? No, ojalá fueran tierra de nadie. Son de los países que siempre son los dueños de las cosas, ¿no? Son tierra de los patrones. Claro, ahí está, ojalá. Porque muchas veces, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de que muchas veces, por ejemplo, los procesos de moderación, cuando la moderación es esto que ocurre cuando, por ejemplo, yo te bajo un posteo, ¿no? No me gusta lo que... O sea, supuestamente tú infringiste las normas comunitarias de una red y un día vas a tratar de entrar a tu red y te pasa que ni siquiera puedes entrar a veces, o te dicen borraste posteo. Muchas veces no se te explica específicamente qué numeral o qué parte específica de las normas comunitarias. Y esto... ¿Vos conocés muchos casos así? Sí, porque en general por mi trabajo, sobre todo en Observacom, he asesorado gente cuando le pasa eso. Entonces me pasa que me ¿Qué hago con esto, Ana? ¿Qué hago con esto? Y me ha pasado muchas veces que estamos hablando de medios, a veces de porte medio en el Uruguay o de medios comunitarios, pero no estamos hablando de una señora, ¿no? O sea, estamos hablando ya de gente que de medios con un cierto peso que les pasa esto y no se pueden defender. Es parte de su trabajo publicar eso y se lo censuran. Y que están pasó con, por ejemplo, con Catalejo, por ejemplo, que fue un caso bastante conocido a raíz de episodios que estaban ocurriendo en Colombia, ¿no? Y entró como en un stream, Instagram bajó todas las cosas que tenían que ver con las protestas en Colombia y cayó en la volada. Es un caso, hay varios casos. Y lo que ocurre es que vos en tus procesos de apelación, muchas veces las plataformas lo que te dicen es que tenés que aceptar la legislación de un país X. O sea, que no podés ir a juicio, que no podés ir a un juez en tu país, aunque tu posteo haya sido hecho en el Uruguay y la persona que eventualmente denuncia ese posteo, si en el caso de que haya sido por una denuncia, también está en el Uruguay, tenés que terminar yéndolo a dirimirse a un tercer país, que en general son los países donde están esas plataformas. Entonces, en realidad, las reglas están puestas en función de las presiones que se hacen en determinados países. Por ejemplo, específicamente en términos de contenido político, hay varias herramientas que son muy limitadas, pero que existen mínimamente, que se le han ido exigiendo a las plataformas para mantener un cierto control. Por ejemplo, lo que se llama bibliotecas de anuncios, donde tú podés ver todas las publicidades políticas en un determinado momento para un país determinado. Y, por ejemplo, para Meta, que es Facebook e Instagram, funciona muy limitadamente para países como Uruguay. En el caso de Google, por ejemplo, no funciona en el Uruguay. Funciona para mercados que ellos consideran relevantes y donde los presionaron, los mismos a donde van Europa, Estados Unidos, India, a lo sumo Brasil. ¿Me explicás de vuelta eso? ¿Qué hace eso de que estén todas las publicidades juntas, de política, la propaganda? Como hemos hablado otras veces, una cosa que se usa es la segmentación. Entonces, de repente, Álvaro está viendo una publicidad determinada con un mensaje específico diseñado para que lo vea Álvaro y yo no me entero. Yo, periodista, de repente no lo puedo chequear, no puedo decirle a Álvaro, mira que eso es todo mentira. Ajá. Estas herramientas permiten rastrear toda la publicidad, y ni hablemos de si estuviera legislada la inversión publicitaria, porque lo otro que te muestran es cuánta plata están gastando. Ah, mirá. Específicamente desde cuentas determinadas. Se comparte esa información. Sí, claro. Y si hubiera cuentas extrañas poniendo mucha plata en publicidad, tú las podrías ver. Entonces, en el caso de, volvemos a comportamiento organizado inauténtico, tú por lo menos podrías trazar alguna croquis de por dónde está viniendo una campaña determinada.
Todo eso para el Uruguay y para un montón de países que no son centrales no funciona, porque a las plataformas no les interesó implementarlas para estos países. La implementan para países cuyos mercados tienen un volumen o una capacidad de presión política que hacen que a ellos les parezcan relevantes. Y esa es una decisión de una empresa, no de un gobierno. O sea, no lo decide Naciones Unidas eso, lo decide una empresa que dice, no me sirve, y no funciona. Y eso, como decían hoy, tiene mucho que ver con la democracia. Entonces ahí hay como decisiones corporativas que están pegando en la democracia. Siendo las 9 menos 20 de la noche, hacemos una breve pausa en la noche de la letra chica en este domingo y volvemos con campañas sucias y el peso de las redes en eso, o el rol de las redes en eso, y una pregunta que sigue pendiente entre apocalípticos e integrados. ¿Está la comunicación política a partir de las redes más democrática o más mercenaria? Ya venimos. Comparamos con las relaciones humanas, podríamos preguntarnos, las campañas sucias son en política, ¿son hijas de las redes? ¿Son hermanas? ¿Son amigas? ¿Qué son? Pareciera que hijas no, ya lo planteaba Padrón hace un ratito, y vamos a escuchar ahora la voz de Julián Canarek, que es docente, consultor, experto en estos temas, hablando precisamente en el programa de Ana Laura del año pasado, en Conexiones 2023, sobre este tema. La campaña sucia es parte de las campañas electorales casi como desde la génesis, porque implica, como bien lo dice su nombre, ensuciar al adversario. Hay que separarla de las campañas de contraste. El contraste implica diferenciación con el adversario y la campaña sucia tiene esta diferencia constitutiva que implica utilizar algunas herramientas que estarían fuera de lo democráticamente entendible como tolerable para poder hacer campaña, y que se ensucia al otro muchas veces con métodos e información que no necesariamente son los validados por las normas escritas o no escritas de una campaña electoral. Hay como un patrón de repetición de herramientas dentro de la ultraderecha o las derechas alternativas de las redes sociales, utilizándolas para la proliferación de fake news o información de difícil chequeo, pero no quiere decir que la campaña sucia solo esté concentrada en la derecha o en la ultraderecha, porque la campaña sucia existe desde muchísimo antes que existan estos movimientos que ponen a la ultraderecha en auge alrededor del mundo. Y esta semana, el comando de campaña de Yamandú Orsi publicó una serie de datos sobre la acusación y denuncia que se le hizo al candidato, y dicen que el 7 de marzo, dicen desde las tiendas de Orsi, que el 7 de marzo estallaron, en cuanto a cantidad me refiero, una serie de publicaciones y de réplicas, digamos, una proliferación de publicaciones que replicaban y replicaban contenidos con respecto a esto en México, de cuentas mexicanas, y que esa red de interacciones demuestra o evidencia una coordinación nada casual, bueno, si es coordinación no es casual, muy meticulosa, más allá del caso puntual o acerca del caso puntual y en general. ¿Cómo funciona esto y cuál es el peso de los trolls, de los denominados trolls, en el mundo de hoy? Recordando de paso qué son los trolls, ¿viste? Pues entre trolls, bots, haters, sigue habiendo una galleta para muchos de nosotros bastante importante, Ana. Doy una primicia, en las próximas semanas va a haber un Conexiones sobre trolls. Sobre trolls. Exactamente. Gran parte, vamos a hacer doble clic a todo esto. En escenas del próximo capítulo, exacto. ¿Qué es un troll o una troll? Un troll viene de un término nórdico, ¿sí? Que es esta especie de duende, y tiene que ver básicamente con alguien, una entidad que puede ser humana o puede ser inauténtica, puede ser un bot, pero puede ser humana. Los trolls originalmente, y sigue habiendo montones que son humanos, se alimentan, su energía es la negatividad, producen entornos negativos, generan y buscan generar dentro de las redes espacios negativos.
salpicar materia fecal, por decirlo así. Ponele, sí, algo así. Puede haber trolls organizados con un objetivo específico, como un ejército, que de nuevo puede ser humano, o puede ser automatizado, o puede ser, como en general suele suceder, un híbrido de las dos cosas. Sí. Por ejemplo, los trolls más humanos se pueden organizar y ha pasado, hasta donde yo sé, en Uruguay no he visto que ocurra, pero en otros países se arman, por ejemplo, sí ha pasado en Uruguay, miento, para temas no electorales necesariamente, sí, pero por ejemplo durante la ley trans, sí hubo episodios así, grupos de WhatsApp donde se manda una consigna y una imagen y toda la gente que está en ese grupo produce el mismo contenido. Ahí va. O sea, Se por organiza. WhatsApp la organizan y Exacto. comparten material, como quien dice, Muchachos, los pongamos ingredientes esto. para ¡Pum! compartir en redes todos a la vez. Ahí está. Bien. Puede pasar eso, puede ser, hay granjas de trolls, ¿sí? Que Yo puedo hemos tener una visto. granja, crear 1000 supuestas personitas que no son Sí, personitas. es raro que puedas tener, porque se requieren algunas cuestiones. En general no están en Uruguay las granjas, tú Mirá. comprás, en general suelen estar en países asiáticos. Hay un libro muy bueno de fotografías de un fotógrafo que se fue a Tailandia y a hacer toda una serie de fotos muy interesantes sobre granjas de trolls. Son esas paredes, tal vez alguna vez lo hayan visto, que hay un montón de celulares uno al lado de otro conectados con un cablecito. Guau, no, nunca lo vi, Entonces me yo hago impacta. una cosa sola y cada celular es una persona, una cuenta, y todas hacen lo mismo al mismo tiempo. ¿Y ahí se llama troll el que tiene todo eso montado o cada falsa persona es un troll? Cada celular es un troll Eso ahí. es una está. granja de trolls. Bien, perfecto. Dicho esto, entonces, la trollización de la política, Sí. Uruguay Sí. y estas cuestiones, ¿sale mucho dinero? ¿Sale poco dinero? ¿Crees o sabés? ¿Te consta? ¿Sospechás? ¿Eso existe? ¿Hasta qué punto en el Uruguay de hoy, en esta campaña que ya empezó? Yo no he visto, la verdad, nada demasiado organizado. En gran medida, no voy a dar una buena noticia, porque en realidad hacer lo que se llama TT, una tendencia en Uruguay, es muy fácil porque es un mercado chiquito así. Entonces yo en realidad lo puedo hacer sin gastar mucha plata, sin contratar una granja demasiado Con los propios grande. militantes, capaz. o- Puedo generar determinadas explosiones porque en realidad más o menos está calculado que en Twitter yo puedo generar la idea de un fenómeno intenso y una tendencia con unos 300 tweets. Imagínate que acá nos ponemos de acuerdo y lo generamos en un rato, ¿no? O sea, no nos lleva mucho, la verdad no Bien. es tan complicado. Y si Por un viene- tema del volumen y del tamaño específico del mercado uruguayo. Y lo otro que te pasa es que se te mete en los países de alrededor, Y por una si- cuestión territorial. Y si viene de México, como, insisto, esto no lo publica un medio, esto dice, las propias tiendas de Orsi están Sí. diciendo esto, que la explosión fue en México. Sí. Si fuese así, ¿se Sí. explica cómo? Bueno, lo podés hacer desde México. En general, yo sí he visto en Uruguay, por ejemplo, trolls automatizados, en general más de origen asiático o árabe, los he visto en algunos casos para generar para generar volúmenes, esto que veníamos hoy en los gráficos, para generar la idea de que un posteo tiene muchos likes o para generar una falsa viralidad. En general los que he visto no suelen ser mexicanos, pero en México hay, y está sindicado, hay un especial bastante grande que hicieron periodistas de varias partes de América Latina. La Diaria en Uruguay participó de ese especial, ¿sí? Que se llama Mercenarios Digitales, y ahí, por ejemplo, se señalan específicamente, hay determinadas figuras que son consideradas como muy relevantes en la generación de campañas políticas suyas que están en México, trabajan desde México. O sea que no sería tan difícil de pensar. Lo que sí yo me preguntaría, a mí lo que me genera dudas en este episodio concreto es el por qué, el para qué. Porque en realidad el motivo por el cual tú en general recurrís al comportamiento organizado e inauténtico es para justamente generar, voy a usar otra palabra que me vas a odiar, pero hacer una cosa que técnicamente se llama astroturfing, ¿sí? Odio es una palabra muy fuerte. Te voy a Pero preguntar casi. qué demonios es eso El seguro. astroturfing viene del término astroturf, que no es otra cosa que pasto sintético. Ajá. ¿Tá? Entonces, ¿qué es? Algo que parece una cosa, pero en realidad es otra. Ajá. ¿No? Parece pasto, pero no es pasto. Entonces, Es esto, una carambola a tres bandas. El Es que la astroturf- jugada no va por ahí. Espera el la vuelta. astroturfing es eso, es una cosa que parece que es una cosa, pero en realidad es otra. Entonces, en realidad, en general se hace para generar eso. Hay un montón de gente hablando de un tema.
Sí. En este caso específico, se hubiera recurrido al trolling para generar una falsa viralidad y que un medio lo levantara. A mí lo que me da dudas en este caso específico es que en realidad había una figura con una potencia en redes bastante alta, que es la que instala el tema sobre la mesa. Entonces, en realidad, lo otro puede haber estado instalado, pero en realidad al final no lo hubieran precisado. Ajá. O sea, lo que yo creo técnicamente que lo que pasó hubiera pasado igual por el nivel de, y sí tiene que ver con las redes, por el nivel de impacto en redes que tiene una figura específica. Y por el hecho de que después hay un medio tradicional que decide levantar eso y ponerlo sobre la mesa. Que también es para otra conversación, es qué hacemos los medios con las cosas que vemos en redes. Y un poquito por ahí ya vamos a llegar, pero a más respuestas, más preguntas. Ya seguimos con más preguntas. Sí, dicho todo esto, nos queda también la pregunta de, bueno, ¿qué credibilidad le damos o tienen las cosas que vemos en redes? Y volvemos a salir del estudio para preguntarle entonces eso a la gente. JP, ¿estás? Te escuchamos, te veo. Maite, Jorge Renuevo, el saludo en la noche, esta vez desde otro de los puntos aquí en La Criolla, que ya va cerrando, digamos, va apagando sus luces. Varios de los emprendedores quienes están aquí, bueno, nos han contado que quizás hoy no está el trabajo más fuerte, digamos, en torno al cierre de esta actividad, sino en el día de mañana, cuando se desarma. Acá le pregunto, vecina, rápidamente, ¿creemos lo que vemos en las redes sociales de los políticos o no? No, yo no creo en los políticos mentirosos, creo en los que sí dicen la verdad. ¿En las redes sociales se puede identificar aquel político que dice la verdad del que no la dice? Y sí, no hace falta ser muy boludo para darse cuenta. Claro, es decir, uno leyendo, informándose bien antes, uno puede darse cuenta en las redes. Recorriendo las calles, viendo la miseria, el hambre, la gente que está en situación de calle, ya te das cuenta. ¿Le parece que es una campaña limpia, digamos, desde los argumentos, desde lo informativo? Ah, no están haciendo los blancos una campaña limpia. Hay muchas fake news, digamos, noticias falsas, ¿nota usted? No sé si noticias falsas, pero como querer ensuciar a las personas, sí. Vecina, bueno, le agradecemos su testimonio y le deseamos una buena criolla, lo que resta al menos, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Puede agregar lo que usted quiera. Bueno, acá somos del grupo de Femiferia, mujeres feministas trabajadoras, y yo integro Radio Vilar de Bo, y te quería decir un poema que yo escribí, ¿puede ser? Puede ser, dígamelo. Bueno, yo canto por la libertad de los que sufren el encierro, yo canto por mis hermanos, yo canto por mí, por mis hermanos, yo canto para que se terminen los manicomios, yo canto buscando la libertad, yo canto para hacer la realidad. Muchas gracias, vecina. Bueno. Soy de Radio Vilar de Bo y ahora en breve voy a TV Ciudad con Cecilia Baroni. Qué lindo. El Radio Vilar de Bo, rapidito, de mañana a los sábados, ¿verdad? De mañana a los sábados de 10 a 2. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. La vecina conversando con nosotros acerca del tema que se está tratando en el día de hoy allí en la Letra Chica. Bueno, ingresamos aquí a la exposición, le damos las muy buenas noches. Bueno, a ver, estamos tratando un tema en la Letra Chica y es si creemos en la información que vemos en las redes sociales acerca de la campaña política y de los políticos puntualmente. Buenas noches. Hola, buenas noches. No creo en los políticos. Sea del partido que sea, digamos, le generan algo. A ver, creo más en un partido que en los otros, pero son todos iguales. Hoy alguien justamente nos decía lo mismo, es decir, confío más en la institución de un partido político que en la individualidad. ¿Le pasa a usted lo mismo? Yo creo que al revés. Confío más en la individualidad que en la institución. Bien. Bueno, vecina, véndame algo rapidito, tenemos 20 segundos, véndame algo rapidito en esta noche para quienes están viendo la Letra Chica, puedan contactarla en algún futuro para comprarle algo de esto. Acá somos un colectivo, se llama Femiferia, que son todas mis compañeras de acá, y yo hago velas artesanales con aromas. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias y vamos arriba, buena venta. Muchas gracias, que pasen bien. Bien, la verdad, que bueno, distintas opiniones acerca de lo que es el tema hoy en la Letra Chica que nos interesa conversar. Acá vamos a conversar con el caballero, permiso. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Fernando Moreno. Bueno, Fernando, a ver, estamos consultando en la noche de hoy si creemos lo que vemos en las redes sociales acerca de la campaña política, de los políticos, de los partidos. ¿Qué opina usted? Y bueno, yo no creo mucho en el sentido de que año tras año, elección tras elección, se aparecen en estos entornos para quedar bien con la gente, ahí todo el mundo sonríe, pero después cuando termina la elección uno los busca y golpea la puerta y siempre está cerrada.
solo se acuerdan en este momento de la gente y tienen que acordarse los 365 días del año, todos los años que dure los gobiernos que duren, ¿no? Me parece que se olvidan, se acuerdan solo en estas fechas. Está pasando algo en la criolla, acá están todos, sonriendo y todo bárbaro con toda la gente. Pasa el evento que pasa y van ellos allá. Termina la elección y ¿dónde están realmente? Yo veo que no, muchas cosas quedan por el camino, no se ocupan de la gente que realmente necesita, me parece a mí. Se ocupan de una franja, pero no de todos. Pasó así en el año 2007 cuando votaron la ley que permitió que se hiciera usura contra todos los uruguayos, que solamente favorecía a los banqueros y a algunos prestamistas, y quedó más de 1 millón de personas en el clearing. Y por eso hoy se está juntando firmas para ganar el plebiscito y llegar al referéndum para precisamente que ese 1 millón de uruguayos puedan tener la opción de salir del clearing. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se llegó a 1 millón de ciudadanos en el clearing? Por esa ley nefasta votada en el 2007, en el cual todos los partidos políticos, para mí, hicieron una barrabasada, no pensaron en toda la gente, no pensaron en el pueblo, pensaron en una franja. Por eso yo no creo realmente, no digo que no haya algún político que sea honesto, seguramente lo debe haber, pero yo mucho no creo en las palabras de los políticos. Quiero ver hechos, no palabras. Muchas gracias. La opinión del vecino no solamente acerca del tema en cuestión, sino de la coyuntura, que también es extensa, que es amplia, también un recorrido histórico acerca de algunas cuestiones también que se han sucedido en nuestro territorio nacional. Y vamos a cerrar acá con las vecinas. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en vivo para La Letra Chica. Estamos hablando y estamos consultando si queremos lo que vemos en las redes sociales acerca de los políticos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, algunas cosas son ciertas y otras después que vemos en la realidad no son tan así. Cuando de repente se nos miente o hay alguna información que es inexacta, que no se ajusta con la realidad, ¿cree que nos vuelven a decir que esa información no se corresponde con la realidad o queda como estaba, digamos? O sea, como que a veces se acusa a alguien de algo y de repente queda en el aire. No, creo que las personas que buscamos la verdad, buscamos por todos los medios de saber que si es cierto o no la noticia. Así que creo que las personas que buscamos que no nos mientan, de alguna manera buscamos saber y nos damos cuenta si nos están mintiendo o no. Bien, bueno, para ir cerrando, véndame en 10 segundos algo de lo que tenemos acá. Veo 100.000 pesos, llaveros 300. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para encontrarla, para llevarse alguno de los productos que estamos viendo aquí en La Letra Chica? Tenemos acá Robert Nicolás, que es mi cuñado. Ellos aquí en este galpón son de personas discapacitadas. Él se dedica a la parte de cuero, son 100% cuero natural. Siento que se ajustan y duran para toda la vida. Hay llaveros, vainas, broches, posavasos, todo lo que quieran. Lo encuentran por WhatsApp y le hacen los encargos a medida. Se ajusta para dama y para caballero. Muchas gracias. Por favor. Jorge Maite, la opinión de la gente, de los ciudadanos, de quienes transitan aquí en el cierre de las criollas. Gracias, JP, abrazo enorme. Y quedaba planteada, hoy vos misma tirabas la pregunta o el tema, Ana Laura, así que sos rehén de tus inquietudes, como siempre. ¿Qué opinás de lo que los medios masivos o los medios tradicionales hacemos con lo que circula en redes? Bueno, a veces, digamos, a veces tendemos a reproducir acríticamente algunas cosas, a no filtrarlas o a darles un espacio solamente porque son virales. Y en realidad el espacio porque algo es viral se lo dan las redes. Los medios deberían ocupar otro lugar. Deberían jerarquizar algunas cosas según otras variables. Deberían tomar la decisión de algunas cosas. Digamos, fue a partir de las redes que empezó como a acuñarse esa frase de los medios y los periodistas somos tanto lo que publicamos como lo que no publicamos, como que lo que decidimos no dar, ¿no? Y entonces ahí también como trabajar eso, pero también es complejo a veces sostener eso, porque también
la propia gente, la propia opinión pública te dice, ¿por qué no estás dando eso? Que en realidad todo el mundo lo dice. Y porque no es verdad, capaz. O porque todavía no tengo los elementos que me permiten afirmarlo de tal manera que lo pueda publicar. Porque el periodismo implica procesos de chequeo informativo que en las redes no funcionan y que uno puede dar publicidad. Pero a veces es una tarea que es poco valorada o a veces genera incluso una respuesta como que estás tapando cosas, ¿no? Me parece que tiene que ver también con educarnos sobre, en este nuevo ecosistema, qué rol queremos que los periodistas y los medios ocupen en esta cuestión donde de repente antes un presidente nos precisaba para decir que había echado a un ministro. Bueno, ahora no nos precisa más o no necesariamente recurre a nosotros directamente, sino que hace una triangulación. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos trabajar esa información? ¿O cómo deberíamos trabajar las denuncias, con muchas comillas, en redes sociales, ¿no? ¿Qué lugar deberíamos darle? Por lo pronto está buenísimo pararse a pensar un poco, ¿no? Y que no nos tape la hora y el devenir permanente, que no estemos surfeando realidades sin parar un poco. Y se veía en la inquietud de la gente, que hay mucha gente pensando en esto y cuestionándoselo. Sí. Ahí en las recorriditas de JP lo veíamos. Por último, entonces, ahora sí, apocalípticos e integrados. La estaba esperando. ¿Estamos más democráticos o más mercenarios? Manda esta cuestión de que todo ciudadano o ciudadana que lo desee tiene, por decir así, un medio de comunicación propio en la mano. O manda la guita del que contrata a los trolls y hace correr verdades que le convienen. Bueno, yo creo que en realidad, a ver, al principio, como todo, estas cuestiones se producen así como un poco lo que decía Álvaro, ¿no? Como esta cosa pendular. Cuando recién, y con Internet lo ves claro, con todas las cosas que han tenido que ver con Internet, al principio es como que creemos que va a ser, pensábamos que esto, ¿no? El periodismo ciudadano, todos podemos ser periodistas. Había incluso un canal de televisión que regalaba una moto, ¿no? A gente que informaba sola con su teléfono. Después nos reventamos de frente contra la desinformación y a mí no me gusta la expresión fake news, pero ok, ya acepté que perdí. Nos dimos de frente con eso y nos dimos cuenta que el periodismo en realidad no es el medio de comunicación o la plataforma, sino los procesos de chequeo informativo y que no todo el mundo sabe cuáles son esos procesos o los practica de forma efectiva y militante, ¿no? Y que de repente eso había que valorarlo por sobre algunas cosas. Y de hecho, si uno mira la cantidad de personas que están dispuestas a pagar una suscripción de un medio digital, no es tan poca la gente que ha ido haciendo el proceso de empezar a valorar la información de calidad, claro. Y las fuentes chequeadas. Quien pone su nombre y que se la juega detrás de eso y que si es mentira la queda. Exactamente. Que la quede si entonces, es mentira. Esta señora, la última, la artesana de los cueros, es eso lo que ella decía. Ahora a mí me interesa la verdad. Bueno, entonces hay cada vez más gente. Capaz que soy demasiado optimista, pero creo que hay un interés por eso. Entonces creo que estamos haciendo un movimiento en equilibrio. Yo tampoco... No creo que las redes son un territorio de libertad. Están mediadas, intermediadas, algoritmizadas por empresas gigantescas con intereses económicos. No es verdad que podemos hablar de determinadas cosas en redes sociales con total libertad. Todo eso no es verdad. Sí es verdad que democratizaron la emisión. O sea, yo creo que lo que democratizaron sobre todo fue la emisión, ¿sí? No la distribución por audiencias, porque ahí las reglas siguen siendo las mismas. Cuanta más plata tenés, más gente te ve. Porque si tú pones pauta, si tú pagás, amplificás y podés no tener ningún seguidor, que no importa, te van a ver millones, ¿no? Y podés generar el mismo proceso. Y eso es igual que la radio, que la tele. Cuanta más plata, más gente te ve. Entonces, en realidad, ahí no está tan democratizado. Lo que sí es, yo puedo hacer... con un celular y un selfie palo, pararme y hacer un live. Y antes tenía que tener una camioneta que valía $40.000, $50.000 para hacer un vivo. Entonces sí es verdad que hay cosas que están buenas y que permitieron, por ejemplo, la existencia de medios comunitarios. En lo que en economía se llama bajaron las barreras de entrada. O sea, es mucho más barato tener un medio. Entonces gente que antes no podía tener un medio, gente que no podía contar su historia, comunidades enteras, hay países donde hay experiencias muy interesantes de pueblos originarios que tienen medios que cuentan las cosas desde su mirada y que ahora lo pueden hacer. El tema es que, como todo, es lo que hablábamos al principio, complejiza separar la paja del trigo y entender qué de lo que estoy viendo. Digamos que lo que pide es un consumidor o una audiencia más dispuesta a hacer una parte de... Así como ahora, por ejemplo, yo voy al supermercado y parte del trabajo de la cajera lo hago yo. O
sea, paso la cosa por el lector y embolso. Bueno, ahora le pido a la audiencia que haga lo mismo. Antes era más o menos, sabía por dónde venían los medios. Ahora le pido que, y bueno, este medio no lo conoce, no lo vio nunca y lo conoce, googlee a ver si esto que está diciendo es verdad. Así como prefiero ir a donde hay una cajera o cajero humano, sigo prefiriendo suscribirme a medios, por ahora. Voy contigo, Maite. Estamos llegando al final de esta primera parte, pero antes, Álvaro, Camilo, 1 minuto cada uno, hacia dónde hay que mirar y últimas conclusiones de este tema tan complejo, ¿no? Sí, bueno, temazo este último del papel del periodismo en las redes, ¿no? Porque por algo los líderes de ultraderecha evitan el periodismo y se tratan de conectar directamente a través de las redes con la población. Bueno, ahí está el juego de la emoción, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero yo digo, y esto es mi último comentario, los problemas de la democracia no son por las redes. Los problemas de la democracia es por un problema de escala, y lo decía Ana Laura con respecto al poder que hoy tienen empresas transnacionales que definen cosas enormes a escala planetaria, y la democracia está atrapada en los Estados-nación. Y además llega tarde, regula tarde, va mucho más lento. Entonces hay dos problemas muy serios en la democracia que requieren de cambio de instituciones y de prácticas políticas. Y democracia es política, es partidos. Yo creo que esa lentitud y ese problema de escala tiene mucho más que ver con los problemas hoy de la democracia que con las herramientas como tales. Gracias, Álvaro. Camilo. Sí, yo coincido con Álvaro totalmente. Me parece que fue una síntesis perfecta, la verdad, para cómo venía el programa. Me parece que este último bloque sintetiza justamente el rol que juegan las redes en nuestra vida diaria, y porque aparte alejarlo de la política creo que permite también hacer esa lectura, darnos cuenta que no es un problema de las redes y la política, sino del papel que juegan las redes en general en nuestra vida cotidiana. Creo que el error más grande que podemos cometer es percibir a las redes sociales como algo apartado del sistema, como algo externo a nuestra vida diaria. Me parece que cuando tratamos de analizarlo con una lupa distinta, que no contempla lo mismo que contemplamos cuando hablamos de los intereses detrás de los medios masivos de comunicación, los intereses detrás del chequeo informativo, del uso de periodistas o de medios masivos de comunicación, me parece que cuando intentamos salir de esa lupa es donde cometemos el gran error, porque justamente, como decía Ana, yo coincido completamente, no se ha democratizado la información, sino la emisión de las redes sociales. Me parece que juegan un rol tan importante a la hora de compartir información como de aislarla. Es un rol, como una doble cara, una espada de doble filo. Nos vemos tan empapados por una cantidad de información enorme que antes no nos veíamos, como tan aislados de otra, porque justamente el contexto de las redes sociales en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, es un sistema capitalista donde el que tiene más puede apostar a llegar más lejos, a comunicar más. No es como si yo estuviera parado arriba de un estrado con un micrófono que alcanza las primeras 20 filas y viene alguien que pone $1 millón por un micrófono que alcanza las últimas 825. Es imposible medirlo. Parece los mismos problemas con distinto nombre. Gracias, Camilo. No, por favor. Seguimos. Y gracias, Ana Laura Pérez. Yo, sin exagerar, me siento un poquito mejor ciudadano ahora que cuando empezó la charla. Mucho tiene que ver contigo. Siempre aprendo contigo. Gracias. Un placer. A mí me encanta venir acá. Y todas y todos invitados para los estrenos de Conexiones los viernes a las 22 y las repeticiones los domingos a las 18. Exacto. Gracias. Un placer. Ya vienen los intendentes actuales de los 2 departamentos más poblados del país. Y en esta segunda parte de la letra chica de hoy vamos a hablar con los intendentes de Montevideo y Canelones, porque Montevideo, Canelones y San José, el área metropolitana de nuestro país, abarca a casi el 70% de la población de Uruguay. Y bueno, hubo una renuncia de un intendente, una licencia de otra intendenta. Lo vemos y ya conversamos. Yo lo he dicho siempre y lo he hecho siempre. ¿Verdad? He respaldado mis palabras con acciones. Yo voy a estar donde los frente amplistas definan que yo tengo que estar. Yo me tomé mi tiempo en un equipo muy grande para tomar una decisión firme, que está así de firme. Así que voy a estar donde los frente amplistas, o sea, el Frente Amplio, porque yo estoy convencida que el Frente Amplio son los frente amplistas, defina que yo ayudo. Que hay una política que escucha y actúa. Y eso no soy yo, ni es el gabinete.
somos todos. Por eso es tan importante caminar, pero caminar juntos y juntas. Y así va a seguir esta intendenta y esta intendencia. Caminando en conjunto, con el mismo rumbo, con el mismo equipo. Gracias, gracias por todo. Canelones es una escuela, sí, es una escuela de diversidad, de complejidad. Qué difícil. No, no es difícil. El tema es encontrar los nexos y los lazos de confianza con todo ese mundo que sí o sí tiene que estar. Trabajadores, empresarios, cuentapropistas, actores políticos, instituciones que nos acompañan y mucha creatividad, imaginación y una fuerza política que siempre nos respalde para seguir adelante. Muchísimas gracias. Quedan en buenas manos. Bueno, y vamos a hablar con esas buenas manos entonces. Ahora recibimos a Mauricio Zunino, intendente interino de Montevideo, y a Marcelo Metediera, intendente de Canelones. Buenas noches a ambos y bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar este domingo, tan domingo, ¿no? Bueno, veníamos hablando en la parte anterior del programa de la campaña electoral. A ustedes les toca entonces ocupar estos lugares de Yamandu Orsi y de Carolina Cose. Y recordábamos esta cifra, ¿no? El 70% de la población de Uruguay que vive en Montevideo, Canelones y San José. Y recordemos también un detalle no menor: en las últimas elecciones departamentales el Frente Amplio obtuvo el 52% de los votos en la capital y el 50,2% en Canelones. Entonces, teniendo estos datos sobre la mesa y agarrando un poquito el tema del que veníamos hablando, ¿cuál consideran que es el peso político que tienen los departamentos que ustedes están representando? Bien, si querés. Dale. Dale, arranco. A ver, sin duda que el marco poblacional que tiene hoy el área metropolitana, en particular tanto Montevideo y Canelones, y sobre todo hay un área de Canelones que se parece mucho a Montevideo también, porque es esa área metropolitana de la propia ciudad de Montevideo, sin duda tiene un peso relativo muy importante en cualquier decisión por el volumen que tiene. Para nosotros es importante que hoy, digamos, Montevideo y junto con Canelones cumpla un rol en lo que es políticamente, respaldando lo que es el proyecto Frente Amplista. Montevideo lleva desde el año 90 gobierno Frente Amplistas, y eso es también una marca de una continuidad, de una elección de continuidad en el proceso de transformaciones que venimos haciendo desde Frente Amplio, en Canelones desde el 2004, y me parece que eso también muestra que para esta zona del sur, para esta zona de la acción de la región metropolitana, efectivamente hay una salida, o la ciudadanía elige, viene eligiendo sistemáticamente gobierno Frente Amplista, porque efectivamente venimos dando respuestas en las lógicas de los distintos procesos y también en cada momento de cada periodo y las particularidades que cada momento histórico tiene. Por eso me parece que también es muy relevante, y para nosotros es relevante que el gobierno departamental, en particular el que me toca a mí, de Montevideo, muestre, como lo ha venido mostrando en las instancias anteriores y en particular con la intendenta Carolina Cose, un rumbo distinto a lo que presenta el gobierno nacional, y juegue también en una oposición de modelos en términos de lo que entendemos de dónde están las necesidades, hacia quién construir, cómo construir políticas públicas, y en ese diferencial también juegue en el marco de esa campaña. No de repente en una cuestión estrictamente de campaña electoral, en la más común o mediática, pero sí en la discusión de modelos políticos y en la discusión de las políticas públicas, de cómo las tenemos que llevar y hacia quiénes enfocar. Claro, en el hacer. Nos vamos a meter en lo que refiere al vínculo con el gobierno nacional más adelante, pero antes, Marcelo, ¿cómo ves vos la situación de Canelones? Justamente Mauricio hablaba un poco de lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio en el departamento, también electos y reelectos. Exacto, de la misma manera que lo plantea Mauricio, hay una confianza de la gente en el departamento de Canelones que apostó en el año 2005 en cambiar, o que creyó en que el Frente Amplio era capaz en el departamento también de transformar el departamento, un departamento con muchas complejidades económicas, complejidades territoriales, la dimensión de Canelones, las particularidades, la zonificación con sus distintas idiosincrasias.
La verdad, estaban en una situación compleja y, insisto... Venía de administraciones coloradas, ¿no? Sí, claramente, donde no tenías literalmente 80 pesos en caja para pagar los salarios, no tenías maquinarias para trabajar, no habían obras, no había inversión. De hecho, nos llevó hasta el año 2012 recién lograr el equilibrio económico-financiero para a partir de ahí sí poder llevar adelante la gestión que hoy venimos consolidando con Obres. Yo creo, comparto lo que dice Mauricio, lo que nos permite de alguna manera la gestión es mostrar una forma de gestionar, mostrar una forma de hacer política, mostrar una forma de sensibilidad de hacia dónde vos destinás los recursos que tenés, cuáles son el foco en los que ponés. Yo prefiero construir un departamento con la gente, en un departamento con los mayaboros que después eventualmente derramarán en la gente. Y esa sensibilidad yo creo que están arriba de la mesa. Y Canelones tiene un desafío extra, a ver si vos me lo confirmas o no, ¿no? Pero es el aumento de población también, la cuestión demográfica que en los últimos... Sí. años es impresionante lo que ha crecido. Sin duda, la zona Ciudad de la Costa, bueno, en la pandemia también jugó un papel relevante, mucha gente volvió, se fue a vivir a la Costa de Oro fundamentalmente, aquellos que tenían las casas de verano se fueron a vivir de manera permanente y mucha gente optó por una alternativa de vida permanente ahí. Ciudad de la Costa es la zona del país que más creció y que va a seguir creciendo más, eso nos trajo también la necesidad en su momento también, una zona que había crecido muchísimo sin un ordenamiento territorial, sin reglas territoriales claras, nos llevó ahí a trabajar un plan de ordenamiento territorial que fue anterior a la ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, pero sí, en esas dificultades y esas particularidades, mucha gente que se ha ido a vivir al departamento y va a seguir así. Bien, metámonos ahora sí con el tema del vínculo con el gobierno nacional. Mencionabas esta cuestión de los dos modelos, ¿no? ¿Cómo ha sido el vínculo justamente con el gobierno cuando se plantean estos dos modelos? ¿Han habido cruces, me imagino? Hemos tenido en particular, sobre todo en lo que tiene que ver con la asignación de recursos nacionales. ¿En qué sentido? Nosotros, básicamente la estructura de financiamiento de los gobiernos departamentales tiene una parte de recursos propios, que son lo que cobramos esencialmente, contribución, patente, etcétera, y otra parte que es el sistema de transferencias que brinda el gobierno nacional, donde el monto más grande es lo que se suele llamar las partidas del 214, refiriéndose al artículo 214 de la Constitución, que es el que establece un manto de transferencias. Ahí hemos tenido básicamente diferencias en términos, o hemos tenido ciertos sesgos en contra de algunos departamentos. Nosotros presentamos en la rendición de cuenta pasada, en la exposición de motivos, hay un capítulo entero sobre el sistema de transferencias del Gobierno Nacional, donde hemos recibido 614 millones de pesos menos anualmente de lo que recibiríamos si hubiéramos mantenido la estructura porcentual que venía dándose hasta el periodo anterior. Pero no solo eso, se recortaron algunos fondos y ahora parte de lo que probablemente podamos hablar en el último bloque, que tiene que ver con la cuestión de la agenda metropolitana, era el desmantelamiento del fondo, el fideicomiso de infraestructura metropolitana, que era básicamente un esquema de aportes que se financiaba a través de un aporte del gobierno central y un préstamo de largo plazo con CAF, en el cual fueron, en el periodo pasado, 100 millones de dólares que recibieron las intendencias de Montevideo, Canelones y San José para llevar adelante obras de infraestructura. Eso quedó desmantelado y por lo tanto no hubo la posibilidad de llevar adelante esa serie de obras financiadas por esa estructura de fideicomiso. Entonces creo que hay algunos planteos vinculados al tema financiero que nos parecen importantes y que no han sido de la mejor manera. Después, en algunas relaciones puntuales, hemos tenido algunos idas y vueltas, en algunos han corregido, en otros todavía tenemos algún diferendo, pero digamos, tenemos creo que una vinculación normal o formalmente correcta con el Gobierno Nacional, con los distintos ámbitos. En algunos sectores o en algunos casos hemos tenido dificultades. Esto que planteo vinculado a los temas de financiación, también lo podemos ver con el tema de la adquisición de deuda soberana. Nosotros, para poder obtener créditos vinculados a los organismos multilaterales, necesitamos tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la deuda soberana, o ir por el artículo 301 que aplica la habilitación por la Asamblea General la habilitación para contraer acuerdos con los organismos multilaterales. Y en particular hemos tenido algunas dificultades con los créditos, fundamentalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde
En primera instancia negociamos con el MEF un monto para poder cubrir a Montevideo en términos de saneamiento y hacer una obra importante que quedó reducida en primera instancia, que después en realidad quedó más reducida por el tema de la Junta Departamental, donde los ediles básicamente que representan al Poder Ejecutivo Nacional votaron en contra inicialmente y después tuvimos una reformulación que fue mucho más chica del proyecto original. Es decir, eso creo que es parte también de alguna complejidad que hemos tenido en este periodo. ¿Qué fundamentos les da el Gobierno Nacional, por ejemplo, en lo que refiere a los recortes o a las partidas que no se No, entregan más? ellos argumentan, o la fundamentación de cómo estructurar las partidas vinculadas digamos, al sistema de transferencias. Tenemos cierta opacidad en el sistema de transferencias, no es claro, pues en la medida que el artículo vinculado a la Constitución lo único que dice es qué porcentaje del presupuesto tiene que asignarse a los gobiernos departamentales. No sus asignaciones o distribuciones, ni siquiera los criterios sobre los cuales se distribuye. O sea, queda a criterio del gobierno de turno. Entonces, eso da cierta opacidad en el término de la discusión de los criterios. Es un tema que también hemos discutido a nivel de Congreso de Intendentes, no hemos tenido grandes avances ahí. Hoy estamos tratando de avanzar en alguna cuestión que estudie las asimetrías de los departamentos, pero lo cierto es que mientras que el porcentaje o el presupuesto, por ejemplo en Montevideo, de fondos provenientes del sistema de transferencia es un 8%, hay departamentos que llegan al 70% de presupuesto del sistema de transferencia. Es una diferencia muy grande en el Sí. caso de Canelones. Canelones es el segundo, creo que están 10 o 12. Sí, 12, 13%. Ahora, eso que Mauricio plantea no es voluntad del Gobierno Nacional. La Constitución establece que se tiene que destinar de las rentas generales. Y ese fondo metropolitano que se había generado en el periodo pasado tiene que ver con achicar un poco esas asimetrías, ¿no? 100 millones de dólares para Montevideo, 25 millones de dólares para Canelones, plata que iba contra obras de infraestructura, no era dinero que se daba para que las intendencias hicieran lo que quisieran. Eso también daba garantía y transparencia en los procesos. Pero se llevó adelante también en función de esto, a ver, con el vínculo del Gobierno Nacional. El trato es normal, es un trato razonable. Ahora, las discusiones políticas sí son más complejas. Claramente, por lo menos de mi opinión, el gobierno asume con un compromiso un ahorro de 900 millones de dólares que lo llevó adelante con una pandemia inclusive, y en ese marco el recorte del Fondo Metropolitano para Montevideo Canelones, en ese marco el recorte de los recursos que se destinaban por la ley de presupuesto a los municipios. Canelones tiene todo el territorio municipalizado, 30 municipios, 21 municipios del Frente Amplio, 9 municipios de la oposición. 1.480 millones de pesos por presupuesto se había quedado en el último año del periodo del gobierno pasado, se recortó a 1.096 millones de pesos. Al final del periodo ahora van a estar con los mismos valores que en el 2020. Y va a ser parte, entiendo yo, del debate político de lo que pasó con los salarios, con las jubilaciones, donde tuviste un arranque en términos económicos, un final igual, pero al medio te comieron un montón de recursos económicos que son obras para la gente. Mauricio ponía el ejemplo del saneamiento Montevideo, yo voy a poner el ejemplo de saneamiento en Canelones. Saneamiento en Canelones lo lleva adelante OCE. En realidad solo Montevideo lo lleva a la Intendencia, el resto del país lo lleva a OCE. Se había dejado un proyecto de 1.179 millones de dólares para llevar adelante en un periodo del 2019 al 2030 una universalización del saneamiento a nivel nacional. En el caso de Canelones se modificó. Tenían zonas definidas, Ciudad de la Costa, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, La Paz, en torno a 230, 240 mil habitantes. Estamos hablando de un tema que es sanitario, ¿no? Estamos hablando de cantidad de población y salud. Sin embargo, eso se redistribuyó, se achicó a 384 millones de dólares y se distribuyó en municipios, que es válido también, porque es todo válido, se necesita en todos lugares, un tema sanitario, pero sin embargo se redistribuye con un criterio, desde mi opinión, totalmente político. Municipios que son de la oposición y que llegan a tener, no llegan en torno a las 100.000 personas. O sea, ¿se benefician los municipios que son del signo político del gobierno? Yo lo que digo es que se toman medidas políticas que no tienen un criterio de análisis y de planificación. Si pensamos que se construyó el colector de Montevideo para conectar el eje de la Ruta 5 del saneamiento de mayor dimensión para tener la capacidad de absorción y eso no se ejecutó y se traslada para estos municipios, ¿cuál es la conclusión? Si no pensamos en resolver el saneamiento de Atlántida, por ejemplo, donde nos permite inversión de un puerto deportivo, de hoteles, de algunos proyectos que la propia Partido Nacional plantea como objetivo, pero si el saneamiento no me lo llevaste para ahí, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Yo creo que hay sí un criterio político de distribución que, dicho sea paso, considero que habría que analizar en esto de clave metropolitana si
para Canelones y para el resto del país, el saneamiento no debería estar en manos de las intendencias, porque te insisto una vez más, depende del desarrollo de un territorio, depende de una obra de infraestructura, hacer una calle y que después se venga y se rompa para poner el saneamiento, depende de dónde querés poner logística, dónde querés poner turismo, todo esto tiene afectación y tenés definiciones, como esta que te comentaba recién, que no te permiten avanzar en clave de desarrollo territorial. ¿Y dónde se tendría que dar ese debate? Y tiene que haber instancias. Bueno, hoy está en manos de OCE y en manos del Gobierno Nacional. En la medida que no hayan lugares de trabajo y de articulación, por eso, insisto, para mí deberían estar en los gobiernos departamentales, esto específicamente de lo de OCE, en la medida que no hayan instancias como hubo o hay, la agenda metropolitana, como hubo o hay, digo hubo hay porque está resuelto en términos jurídicos, pero en la práctica no funciona el Consorcio Metropolitano de Transporte. Bien, Mauricio, yendo al tema de obras y de infraestructura, ¿cómo vienen según lo que tenían planificado y lo que sí, ¿no? Digamos. Bien, nosotros básicamente generamos un proceso para centralizar el tema de obras en lo que fue el Fideicomiso de Montevideo Se Adelanta. Y hoy estamos buena parte ya con obras finalizadas, otras en proceso de finalización, que básicamente van a terminar casi todas este año, de forma tal de poder hacer el repago de este fideicomiso antes del cierre de este periodo de gobierno. Ahí tenemos obras de infraestructura, por ejemplo, viales, como lo que es la reconstrucción de Valle Berres, que la ampliamos, le generamos sendas peatonales y demás, Avenida Pedro de Mendoza también, el tema de instalaciones semafóricas y semafóricas inteligentes, que ya se están notando en términos de la ciudad, temas de desarrollo ambiental, sistemas de áreas liberadas, sobre todo las cañadas, arroyos, que eso nos ha permitido también amortiguar buena parte o no tener consecuencias sociales en estos procesos de inundaciones fuertes. Claro. Sí, que los dos departamentos se vieron muy afectados. Que tuvieron afectaciones y que las afectaciones tienen que ver básicamente con algunos problemas mucho más estructurales de la ciudad y no en las áreas donde vive básicamente la población más vulnerable, que era la que muchas veces se veía afectada. Espacios públicos también, bueno, algunos que han sido emblemáticos, la reforma de lo que tiene que ver con Villa Dolores, que por suerte tiene un enorme éxito de concurrencia sistemáticamente ahí. Las obras del Teatro de Verano, que una parte se hicieron, otra parte se escalonan para ahora, en unos meses se inicia, cuando se termina, digamos, esta parte, sobre todo algunos toques y algunos recitales preestablecidos en otoño para hacer la ampliación y todo lo que tiene que ver con esa transformación del área del Parque Rodó, va a estar ahí presente. El sistema de iluminación, que creo que es una de las cuestiones muy importantes que para nosotros le hemos puesto mucho énfasis en esta administración, de llegar con las luminarias recambiadas y expandidas para que Montevideo tenga hoy, al final de nuestro periodo, todo el sistema de luminarias recambiado a luminaria eficiente y a su vez una expansión de unas cerca de 20.000 luminarias nuevas. El Parque de Montevideo son unos 85.000, o sea que vamos a estar creciendo, digamos, entre 14 y 20.000 luminarias nuevas también para avanzar ahí. Que eso tiene también toda una cuestión en materia de seguridad, de habitabilidad. Cómo uno vive la ciudad, ¿no? De pensar ese recambio de luminaria. Teníamos cierto atraso en esa materia, me parece que hoy estaríamos dando un salto importante en ese sentido. Y eso acompañado también con algunas obras de infraestructura que entendemos que tienen un fuerte componente social. Nosotros, dentro de lo que es el programa ABC, tenemos un componente de programa de barrios y de mejoramiento de barrios que trabaja fundamentalmente en barrios carenciados, haciendo esquemas de infraestructura básica que tienen que ver con calles, por ejemplo, en algunos lugares para que puedan circular los ómnibus, porque si no, no pueden entrar, o ampliaciones para ese sentido, generando espacios públicos en los territorios y en los barrios para poder apropiarse por parte de los vecinos, y una serie de acciones que estamos también en el marco del Plan ABC trabajando en ese programa Barrios para llegar a los distintos barrios de Montevideo con acciones de infraestructura. Pero en líneas generales venimos trabajando en la idea de dar un marco de cierre sobre ese proyecto para poder estructurar el financiamiento que efectivamente vamos a estar pagando todas esas obras de infraestructura a finales de nuestro periodo, es decir, antes de junio del año que viene. Perfecto. ¿En el caso de Canelones? Bueno, yo les pido disculpas porque seguramente para ustedes es muy denso, para nosotros intentar resumir sí, me es imagino complejo. que es muy complejo, aparte son dos departamentos muy grandes con muchas realidades diferentes. Pero bueno, Canelones tiene esa diversidad que les comentaba hoy, que lo hace hermoso y desafiante.
tenés el corredor logístico de la ruta 101 y 102, el corredor turístico de la Costa Oro, Ciudad de la Costa, la cuenca lechera al norte del departamento, la producción de ovinos, de bovinos, de avícolas sobre el eje de la ruta 6 y la 7, porcino, hortícola, frutícola, ruta 5, 3.900 kilómetros de caminería rural, 2.900 kilómetros de caminería urbana, o sea, una complejidad brutal, pero todo eso está enmarcado, como te decía hoy, en 8 microrregiones, 30 municipios, 21 municipios del Frente Amplio, 9 municipios de la oposición. Y lo recalco por algo que voy a comentar ahora. Nosotros trabajamos sobre la lógica que les decía hoy, 2012 logramos el equilibrio económico-financiero y comenzamos a trabajar sobre la lógica de fideicomiso. Tanto en el periodo pasado como en este periodo se acordaron con los 30 municipios, con los del Frente Amplio y también con los de la oposición, cuáles eran los proyectos de infraestructura, de culturales, de espacios públicos que se iban a hacer en cada uno de esos municipios. A eso se le puso un monto y se llevó a la Junta para aprobar los fideicomisos. Las dos instancias que tuvimos solo logramos un voto de la oposición, porque a pesar de que los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de la oposición en los distintos municipios estaban de acuerdo, después, lo que ya conocen todos pasó, no acompañaron en términos políticos los partidos de la oposición. Pero logramos conseguir esos votos y poder llevar adelante hoy lo que son las obras de infraestructura. Canelones pasó de tener 7.000 luminarias de alumbrado público en la lógica aquella del alumbrado público, las colectas que hacían entre los vecinos o que hacíamos entre los vecinos para que alguien de la UTE te conectara, eliminar todo eso, que eso también vino de la mano de la creación del SUSIBE, porque el SUSIBE no es solo el acuerdo de patentes, sino también el acuerdo del alumbrado público. Pero hoy estamos en torno a las 70.000 luminarias, igual que planteaba Mauricio, no solo en cantidad y el objetivo de llegar al 100% de las plantas urbanas, sino que también cambiando de sodio a LED, que eso es importante. Iluminando tenemos un acuerdo donde llegamos al 100% de las 74 canchas de baby fútbol del departamento, fueron iluminadas por la Intendencia y a su vez nos hacemos cargo del consumo de la energía. Tenemos el programa vinculado a gestión ambiental, la entrega de llegar a 140.000 hogares con los dobles contenedores para reciclar y la compostera. Eso nos permite los residuos domiciliarios que tenemos. Vos podés llegar hasta el 50% de eliminación sin compostás y reciclás. Por eso el programa de los contenedores domiciliarios en esa modalidad. Los $2,5 millones para la renovación de ómnibus eléctricos, 8 ómnibus eléctricos, que en términos porcentuales, si lo miramos en la cantidad de flota de transporte departamental, es un porcentaje muy importante. Los espacios públicos, los polideportivos, los anfiteatros, Ciudad de la Costa, La Paz, bueno, un montón de obras y ejecuciones que tenemos para llevar adelante, que es el compromiso asumido con la gente y acordado con cada uno de los 30 municipios. Así que en ese sentido tenemos mucho trabajo. Marcelo, aprovechando que volviste a hablar del tema del gobierno y la oposición, mañana tenés una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, es a las 15 horas si no me equivoco. ¿De qué va a versar esta reunión? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, lo primero es, así como hicimos con los trabajadores, no bien asumí, estamos coordinando las reuniones con los partidos de la oposición en el departamento, me parecía que era un gesto político de alguna manera pedirle al presidente de la República una reunión a los efectos de ponernos a las órdenes, porque no tiene por qué suponer si uno está a la orden o no. Me parece que está bueno transmitirlo. Después, cada uno hace lo que entiende. Pero ese es el objetivo principal. Independientemente de ese, vamos con 3 temas puntuales para conversar. Uno que tiene que ver con el tema de seguridad. Canelones no escapa a la realidad de la seguridad a nivel nacional. Estamos instalando 1.800 cámaras de videovigilancia en los edificios de las intendencias, en los espacios públicos, ver cómo podemos ayudar y colaborar junto con Jefatura para poder instrumentar eso en función de las necesidades de los requerimientos que podamos dar una mano. En términos ambientales también tenemos algunos desafíos importantes. Uno de ellos es el sitio de disposición final de residuos, que ahí tenemos una situación en la cual nos gustaría poder resolver y avanzar. Y bueno, ahora con este tema de las inundaciones, particularmente de Santa Lucía, venimos con una propuesta, un planteo que vamos a hacerle de poder generar una comisión rápida de trabajo que tiene que ver con la agenda metropolitana, que tiene que ver con los acuerdos ya alcanzados en el año 2007, que formar una comisión de trabajo, no Canelones solo, sino junto con San José, con Florida y con La Valleja, que somos los que tenemos la cuenca del río Santa Lucía, analizar en aspectos técnicos qué podemos hacer para intentar que en las futuras lluvias que van a haber, pues esto no para, la gente salga lo menos afectada posible. Así que más o menos por ahí van a andar los tiros. Muy bien, bueno, los vamos a dejar respirar un segundo y nos movemos al panel entonces. Bien, y muchos temas sobre la mesa. Voy con Álvaro Padrón. Álvaro. A ver, yo no quiero perder la oportunidad de tener a Marcelo y a Mauricio y lo que ellos representan
de poder reflexionar sobre algo que estuvo en las intervenciones de ellos, ¿no? Que es la importancia y el papel de los gobiernos locales. Porque de alguna manera, no sé si lo escucharon, pero en el bloque anterior hablábamos de los problemas de la democracia en relación a las redes sociales. En este caso, mi reflexión es que uno de los problemas de la democracia es cómo le llega al ciudadano, cómo en las entrevistas que hacía JP en la calle, ¿no? Esa sensación de distancia entre la política y la vida cotidiana. Los gobiernos locales tienen una enorme ventaja que es la cercanía. Y por lo tanto, eso que ustedes de alguna manera planteaban de aumentar las competencias para estar más cerca de la gente, para resolver con mayor eficacia, también al final es un tema de democracia, de cómo se participa. ¿Por qué digo esto? Porque tengo un amigo, un político histórico, que él dice que los gobiernos locales son el cuarto poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bueno, hay un cuarto poder que es los gobiernos locales. Es muy buena esa imagen porque lo ubica en otro lugar. ¿No es tiempo de que aumente las competencias, el poder de los gobiernos locales en la cuestión pública, en la gestión de la democracia? Y acá me pongo un poco peleador. Algo de esto parece que lo entendió la izquierda hace 40 años. Sigo desde hace 30 esta cuestión, ¿no? La izquierda hizo una acumulación en la región a partir de los gobiernos locales, mucho antes de ganar gobiernos nacionales. Centenares de ciudades, de municipios, de, como se dice en otros lados, estados o prefeituras, fueron asumidas por gobiernos de izquierda que empezaron a innovar y a transformar la realidad. Inclusive íconos históricos como Porto Alegre, inventando el presupuesto participativo, es decir, una forma de profundizar la democracia que se transformó en una referencia mundial como práctica. Ahora, en la década del 2000 se empiezan a ganar gobiernos nacionales y se empieza a desplazar esa lógica y la propia izquierda le saca centralidad a la disputa en el territorio, por lo menos en términos de ganar gobiernos, y hoy, en este momento, tiene menos del 10% de lo que tuvo hace 40 años en materia de gobiernos locales. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un problema de valoración política, social, cultural, del papel de los gobiernos locales. No es tiempo de aumentar esa discusión en Uruguay, donde además no somos un país federal, donde hay esta idea de que se dedican solo al alumbrado, no sé, la ABC, ¿no? ¿No es un momento para dar una discusión más a fondo que nos permita también conectar eso con la democracia y la calidad de la democracia? Queda hecha la pregunta de Álvaro. Bien, a ver, la Constitución reconoce en términos jurídicos, y eso para los metropolitanos es una dificultad, 3 niveles de gobierno. Gobierno nacional, departamental y el municipal, que es el local. Cuando vas a un municipio te dicen, no, acá somos nosotros el primer nivel de gobierno, porque el tema de la cercanía con el vecino, con la vecina, es una realidad. Estar en el lugar, vivir en el lugar, los problemas te pone de cara a los problemas de manera permanente. Yo creo que nos debemos a algún debate de alguna cuestión y Canelones, por lo menos, con esta lógica del territorio 100% municipalizado y que una cercanía, un municipio de 2.000, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, 5.000 habitantes donde la mitad es población rural, te da una cercanía muy importante. Ahora, mi pregunta es lo mismo tener 5 concejales en Las Piedras con 100.000 habitantes que 5 concejales en Migues con 2.000? ¿Es lo mismo tener 31 ediles departamentales en la Junta de Montevideo que 31 ediles departamentales en la Junta de Flores? ¿Es lo mismo el área metropolitana si tomamos en cuenta San José, Montevideo y Canelones, como puede ser el límite, el litoral hacia el lado de Argentina con la realidad de los departamentos de esa zona o hacia el lado del Brasil con la realidad de los departamentos de la frontera seca? ¿No habrá que analizar alguna forma en términos generales? Porque si no es parcializado, si no es parche sobre parche, me parece que nos debemos dar algunos de esos debates. ¿Es válido que si vos ganás el gobierno departamental, la Junta sea tuya por mayoría absoluta? ¿O debería ser proporcional a los votos que tuviste? Yo creo que son unos desafíos importantes para algunos debates que te permiten tener otras reglas de juego en términos políticos. Perdón que interrumpa ahí, Metediera, pero sí. Digo para también bajarlo a tierra de ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo. Este apunte suyo seguramente responde a escollos para el quehacer cotidiano. Es decir, estas realidades que usted plantea que se podrían cambiar, ¿qué problemas generan? ¿Por qué dice de cambiarlas? Porque creo que en algunos lugares te falta, tenés la necesidad de tener mayor presencia de vecinos, municipios, vuelvo a insistir. Las Piedras, 5 concejales, quizás es poco por la cantidad de trabajo que tenés que hacer el territorio, por la zona, por lo en algunos lugares no das abasto y en otros quedas muy burocratizado. Exactamente. Y lo mismo lo planteo en las juntas departamentales.
Y ahí hay un tema de recursos, hay un tema de gasto, hay un tema de realmente necesidad. Porque también estaría buenísimo que de repente se pudiera tener alguna forma, y yo sé que me voy a comprar un lío machazo, pero me encanta, alguna forma de financiamiento para que quienes salgan electos tengan la posibilidad real de ser actores políticos en el territorio. Porque si no, la política está hecha para solo una parte de la población que tiene la posibilidad de prescindir de trabajar para poder llevar adelante esas reivindicaciones de la gente. ¿Qué actores electos no pueden ser protagonistas en el territorio hoy? Cuando tenés que definir entre laburar o ir al municipio, cuando tenés que definir entre cuidar al gurí o ir al municipio o recorrer un barrio. Y a ver, no me duelen prendas, vengo del movimiento sindical, trabajando, militando en lo social, también en lo político y siendo concejal. Un tema de profesionalización. Entonces, yo creo que hay un tema de necesidad por estas nuevas lógicas que hay que animarse a discutirlo. Yo sé que estoy siendo políticamente incorrecto, pero creo que a veces hay que animarse a hacer algunos debates. Mauricio, para ti, ¿por dónde tendría que ir el debate? Voy a ir por otro lado de lo de Marcelo. Voy a ir un poco por algunas cuestiones de competencias que venimos y venimos trayendo y cómo venimos articulándola. Es cierto que es bastante más fácil llegar a cualquier jerarca en la Intendencia que incluso un asesor en un ministerio. ¿No? Las puertas son bastante más abiertas y pasa en Montevideo y pasa en todo el país. Eso es una lógica que es bastante más permeable para un ciudadano llegar a cualquier jerarca en Montevideo, en Canelones, y en Río Negro o en cualquier departamento. Entonces creo que ahí también hay una cuestión de qué tanto vos podés dar respuestas o qué respuestas terminás dando y sobre qué políticas. Y ahí va en qué son las políticas que te brinda o lo que te marcan las normas que vos tenés que hacer, las que te marcan las normas que no tenés que hacer y los grises que te quedan. Entonces yo me voy a enfocar un poco en las que no tenemos que hacer y hacemos y en los grises. Una que no tenemos que hacer, según lo que nos dice, es meternos en política de vivienda. Hoy creo que casi todos los gobiernos departamentales intervenimos en política de vivienda. Miro para allá para contestarle a aquel, pero no sé si tengo que mirar una cosa, pero bueno. Todos nos metemos en política de vivienda. ¿Qué haces cuando vos generás un gasto en política de vivienda? Viene la observación del Tribunal de Cuentas diciéndote que no es competencia tuya y va a ser parte del observado. Entonces, también miremos si efectivamente nosotros no tenemos que participar de esto. Montevideo cree, y hace mucho tiempo que cree, que tiene que participar del área de política de vivienda, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cartera de tierras para cooperativas, en lo que tiene que ver con realojos en términos de resentamientos. Ahí tenemos incluso un convenio con el Ministerio de Vivienda, que viene de periodos anteriores, pero que se sigue trabajando también. Hoy que hablábamos un poco de la relación gobierno nacional y departamental, en muchos casos funcionan, porque las continuidades de los equipos de trabajo también funcionan y siguen. De esa manera el tema de realojo se ha relantecido un poco hoy por algunos temas, pero está pendiente. Bueno, entonces eso nos dice básicamente que no es, pero en realidad hace a la calidad de vida de la ciudadanía. Algunas otras que están en los grises. En los años, ahí cuando asume el primer gobierno de izquierda en el Frente Amplio en Montevideo, hay un desarrollo de la política de policlínicas y políticas de salud en términos de lo que era dar cobertura a Montevideo, que se han mantenido y se han expandido. Nosotros expandimos mucho el presupuesto de salud en este periodo. Fue una opción que nosotros tomamos como opción política, duplicamos el presupuesto en salud, porque entendíamos que había una necesidad de llegar de manera de cercanía con las policlínicas. Además, el periodo histórico que nos tocó, asumimos cuando estábamos en noviembre del 2020 con una pandemia. Hoy tenemos también una infraestructura de salud desarrollada en los territorios que nos va a permitir amortiguar otros posibles problemas. Hoy tenemos la amenaza del dengue, por ejemplo, y eso nos va a permitir tener una cobertura y eso entra en esa lógica de los grises. ¿Cómo tenemos que generar esos mecanismos de financiación? ¿Cómo tenemos que llevar adelante esa articulación? Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión de articulación del Estado que tiene que estar mucho mejor prevista en términos de cómo llevar adelante esas articulaciones. Hoy Marcelo hablaba del tema de saneamiento y algunas cosas. Bueno, ¿cómo las coordinás? ¿Cómo haces que los límites administrativos no terminen siendo
un obstáculo para el desarrollo de la política. El eje Ruta 5, sobre el tema saneamiento, es una cuestión clara. Tenemos alguna dificultad también con los volcados del sistema de saneamiento Paso Carrasco hacia Montevideo, que también tienen que complementarse porque en definitiva no sirve hacer dos cuencas separadas, sino que sirve generar esa unificación en el marco de política. Entonces, lo primero es ver en qué lugares tenemos que definirnos. Nosotros hicimos, cuando asumimos, quisimos hacer un juego de palabras con esto del ABC, porque en realidad le cambiamos a nuestra política social, le llamamos el ABC, porque entendíamos que el ABC de la Intendencia, es decir, el núcleo central de la Intendencia, tenía que estar en la ciudadanía, en el apoyo básico a la ciudadanía y no en el ABC, digamos, del modelo gendarme de Intendencia, del alumbrado, la basura en las calles, que sí tenemos que hacerlo, pero en realidad la lógica tiene que estar planteada en los problemas de la ciudadanía central y a veces son el ABC tradicional o el ABC gendarme y a veces son otras cosas. Entonces esa es un poco también. Disculpen que me fui muy a lo institucional quizá de la pregunta, pero hay un montón de cosas que obviamente Mauricio plantea bien. Hay un montón de trabajo para hacer esto de las asimetrías que se planteaba hoy desde el Gobierno Nacional y las Intendencias. Básicamente hay un planteo en el Congreso de Intendentes, el cual acompañamos, lo planteó Maldonado, donde hay que analizar esa redistribución de las partidas del Gobierno Nacional en función de lo que cada Intendencia hace que debería estar haciendo el Gobierno Nacional. Y eso lo planteó Maldonado en este periodo, ¿no? Entonces hay un montón de políticas públicas. El tema de tierra para las viviendas, la contención que se dio en el marco de la pandemia, el tema de los guardavidas, que todos los veranos es un problemón, es algo política del Gobierno Nacional que la asumen las Intendencias. El tema de los casamientos y todo esto que pasó para las Intendencias y los recursos no acompañar. A ustedes no les... Seguridad, ustedes están discutiendo. Estamos incorporando esto. Bueno, hay un montón de situaciones que efectivamente hacen. Vuelvo a insistir una vez más, que en el caso de Canelones la cercanía con el municipio y la gente te lo hace palpar mucho más y te facilita mucho más poder llevar adelante esas cosas. En el caso perdón, un segundito, de la unificación de políticas que mencionabas y la necesidad de coordinación, ¿qué papel cumple en el sentido de la agenda metropolitana que tuvo su relanzamiento en 2012? Eso se lo pregunto a los dos. Sí, a ver, es claro que la coordinación de políticas necesita de la coordinación de gobiernos subnacionales, también de la coordinación en algunos casos entre subnacionales y gobierno nacional. Y en particular, nosotros tenemos en el área metropolitana de acá muchísimas cosas que empezar a darle una lógica metropolitana. Hoy mencionamos algunos ejemplos vinculados al saneamiento. Marcelo mencionó el tema de transporte, que es algo que también ya pasa a ser una cotidianidad. Uniformizaciones en otros sentidos, en ver cómo miras la integralidad de una ciudad que no se termina del Arroyo Carrasco o del Puente de la Paz para el otro lado, sino que tiene que estar integrada y tiene que estar integrada complementándose y no duplicando estructuras de servicios. Entonces, ¿cómo planificamos eso? ¿Cómo integramos otros sectores? Por ejemplo, las actividades productivas, en materia, por ejemplo, hortícola y frutícola entre Canelones, San José, Montevideo, el área de complementariedad entre Delta del Tigre, Ciudad del Plata y Santiago Vázquez, donde muchas veces para la población de Santiago Vázquez es mucho más cerca lo que tiene del lado de San José que lo que tiene en la propia ciudad de Montevideo. Entonces, esa complementariedad hace a las condiciones de vida de la gente y cómo buscamos que la política efectivamente ayude a complementarse y a no duplicarse, porque en realidad la duplicación termina siendo un exceso de costos para cada uno y los límites administrativos no terminan siendo los límites reales de las necesidades de la población. Porque el que está del otro lado del límite administrativo más o menos tiene las realidades parecidas a las que tiene el que está de este otro lado. Entonces, ahí tenemos que buscarle una complementariedad. Tabaré Vázquez decía que si alguien venía llegando a Uruguay en un avión, que el aeropuerto está en Canelones, y veía ese mapa, no diferenciaba qué es Montevideo, qué es Canelones, cuál es el límite administrativo, entonces eso también aplica en la cuestión cotidiana de la política. El área metropolitana tiene, entiendo yo, un primer anillo que es Montevideo, Canelones, San José, que tiene que ver más con temas vinculados a la movilidad fundamentalmente, algunas cuestiones de residuos, a las cuencas de los arroyos. Nosotros lo vimos trabajando con Montevideo muy bien y reforzado en este periodo el arroyo de Toledo, el arroyo de Las Piedras, el arroyo de Carrasco, trabajando con mucha sinergia, pero también, como te comentaba recién, expandiendo un poco más el área metropolitana, que no necesariamente quiere decir regionalizar todo el país como en algún momento estuvo planteado.
te comentaba recién, mañana uno de los planteos va a ser cómo trabajamos en uno de estos acuerdos que se lograron en el 2005 en Paso Severino, sobre el cuidado de recursos naturales, que incorpora a Florida, a OCE, al Ministerio de Vivienda, a analizar y a trabajar sobre la cuenca Río Santa Lucía. Es un ejemplo. Uruguay a toda costa, Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, que tiene que ver con la cultura, con el turismo, con el deporte. O sea, yo creo que hay algunos aspectos que es necesario trabajarlo. Sitio de disposición final también. Sitio de disposición final. Tenemos un tema ahí para ver cómo que no lo le echamos mano, que no le echamos mano, porque tenemos que hacernos cargo de las cosas que no hicimos tan bien. Pero hay necesidad de trabajar institucionalidad metropolitana. Una cosa es lo metropolitano en este anillo chico. Otra cosa es el Consorcio Metropolitano del Transporte, que es algo que se hizo aparte de la agenda metropolitana. Una agenda metropolitana que comienza a funcionar en el 2005, que se relanza en el 2012. En este periodo brilló por ausencia, salvo estas coordinaciones que te decía con Montevideo. No ha funcionado el Consorcio Metropolitano de Transporte. Nosotros el 21 de marzo de este año festejamos los 3 años de los planteos que le hicimos al Ministerio de Transporte de que permita que las personas con discapacidad en el departamento puedan viajar gratis, las embarazadas, también los jubilados con los productos que desde Canelones tenemos. Entonces, y el Tren de la Costa con total claridad muestra la necesidad de un espacio, una institucionalidad metropolitana que tenga la capacidad de ejecutar obras de infraestructura y de ejecutar políticas públicas de transporte, porque si no queda librado a la voluntad de los actores políticos que integramos en ese momento circunstancialmente los distintos espacios. En el ámbito, recién hablamos del tema saneamiento metropolitano, a nivel metropolitano. El trabajo y la articulación conoce por lo que implica con los territorios. O las obras de infraestructuras concretas, pongo un solo ejemplo. Suárez, ruta 74, conecta la ruta 8 con la ruta 6 y 7. Son 8 kilómetros de ruta donde hay 700 metros que son de caminería de planta urbana. Podemos poner ejemplo de Solí de Mataojo, podemos poner ejemplo de Santa Rosa, un montón. La obra llega hasta ahí, como empieza la jurisdicción departamental, no continúa, los 700 metros se retoma. Parece que esas cosas no son razonables. Entonces, insisto, creo que deben haber institucionalidades que permitan trabajar este tipo de cosas. El Tren de la Costa está proyectado 521 millones de dólares, que en realidad va a salir casi 1.000 millones de dólares porque ahí no están los costos de financiamiento. No hay intendencia capaz de bancar en términos económicos eso, sino no es con una institucionalidad metropolitana capaz de abordar esos temas. Y bueno, y hay un montón de temas más. Sí, claramente se nos va el programa, hay mucho para abarcar. Ya todo breve de aquí al final, estamos a 2 minutos, 1 minuto de las 10 de la noche. Camilo, tú. Bueno, me parece muy interesante la discusión que se está dando en este momento. Siento que como que de alguna forma el debate fue gravitando en torno a esto que se planteaba recién, de como una especie de proporcionalidad directa entre la mejora de la calidad de vida de la gente y una especie de descentralización democrática, descentralización política y económica del papel que juegan los distintos poderes, ya sea el Ejecutivo Nacional, como las instituciones municipales Perdón, me mareé. Porque anoté varias cosas. En realidad fue una discusión tan amplia que tuve para... Ahí está. Bueno, me parece que es muy importante que la gente también tenga la posibilidad de hacer esa lectura, que es como una relación muy compleja entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes departamentales. Me parece que es importante también ser capaz como de llevar el razonamiento a ese plano en el que se entiende que lo que pasa en un territorio no es directa responsabilidad ni del gobierno departamental ni del gobierno nacional. Entonces, si nosotros apuntamos a que una descentralización económica y política es necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente en un país que es muy plural, que tiene realidades muy distintas, tanto en Canelones como en Montevideo, prestar atención a qué sectores políticos también están haciendo ese planteo. Acá tenemos a 2 personas que están representando una fuerza política que hacen un planteo muy, muy, muy importante en cuanto a la mejora directa y exclusiva de la cantidad de la calidad de vida de la gente, vinculada a las competencias que tienen los gobiernos departamentales y la relación que tienen con el gobierno nacional. Estuvimos hablando de hechos que capaz que cuando uno los comenta así frente a las cámaras pueden sonar como datos alejados de la realidad y uno tiende capaz a pasarlos por encima, pero que el gobierno nacional no tenga los mismos criterios al momento de trabajar con algunos gobiernos departamentales que con otros, habla de un problema muy grave, muy, muy, muy grave, que afecta directamente la calidad de nuestra democracia, en la vida cotidiana. Entonces, parece que es muy, muy, muy importante también entender qué sectores políticos apuntan realmente a una descentralización que favorezca una calidad de vida plural donde se reconozcan las distintas realidades de los distintos pueblos, ciudades que encontramos a lo largo y ancho del territorio nacional.
tratando de resumir un poco porque sé que tenemos poco tiempo. Gracias, Camilo. No, Gracias, por favor. Álvaro. Por Y favor. ahora vamos a apurar también a los intendentes, pero antes de cerrar les quiero pedir al menos titulares de hacia dónde van en lo que resta de la gestión. Los focos principales y titulares. Bien, titulares. 30 segundos. Nosotros teníamos un rumbo que fue votado por el programa de Frente Amplio, por el proyecto que encabezamos cuando asumimos, que lideró Carolina hasta hace poco tiempo y que es parte de lo que nosotros vamos a continuar. Aumento de destino de fondos a las políticas sociales y mejoramiento para que nadie se nos quede atrás, desarrollo inclusivo, igualdad en las posibilidades de todas y de todos, sobre todo ahí profundizando en lo que son políticas de género y terminar con los esquemas de infraestructuras básicas necesarias que nos trazamos en los esquemas de inversión que comenté en el periodo pasado. Vamos para síntesis. Impecable, rapidísimo. Bien, nosotros Canelones. el tema de género está arriba de la mesa, incorporamos a la edición de género que se integra el gabinete para que de manera transversal pueda llevar adelante un proceso donde hasta la propia obra de infraestructura tenga una visión de género. El tema metropolitano es muy importante. Estamos por firmar con la Facultad de Ciencias Sociales un convenio para la creación de un centro de estudios metropolitano en el cual quedan abiertas las puertas para Montevideo y San José. Sumarse a esto y también debería ser necesario poder hacer una readecuación de lo que fue el libro blanco del área metropolitana, que eso es un abordaje de manera integral. Los temas ambientales para nosotros son muy importantes y también estar en el territorio, estar en cada uno de los municipios, recorriendo, hablando con los vecinos, las vecinas, las comisiones y continuar, como decía, con todo lo que el equipo de gobierno, hasta hace poco conducido por Yamandu Orsi y ahora por nosotros, pero que el equipo sigue, plasmemos y consolidemos lo que los vecinos y las vecinas nos dieron la confianza para poder llevarlo adelante. Marcelo Metediera, Mauricio Sonino, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final entonces, Temponi. Y así se nos va entre las manos, como arena entre los dedos, otra letra chica, pluritemática y entretenidísima, para mi gusto. Claro que sí, levantamos un poquito el domingo, ¿no? ¿Decís? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que también. ¿Será Bueno, mucho o no? muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y que tengan una excelente semana. Hasta el domingo a las 20. Chau. Chau.